La madrugada en Guadalajara llegaba con ese frío particular de octubre que penetraba hasta los huesos, especialmente en los barrios de la periferia, donde las casas de ladrillo sin acabado dejaban pasar el viento como si fueran coladores. Mateo Reyes Montoya despertó antes del amanecer como todos los días, en el pequeño cuarto que compartía con sus dos hermanos menores. El colchón delgado sobre el suelo de cemento no ofrecía mucho consuelo, pero el niño de 10 años ya estaba acostumbrado. Se levantó sin hacer ruido, cuidando de no despertar a sus hermanos, y buscó en la oscuridad su suéter raído y los tenis desgastados que su madre había conseguido en el mercado de segunda mano. Laura Reyes Campos, su madre, ya estaba levantada también. La mujer delgada de 32 años preparaba café aguado en la cocina diminuta, sus manos ásperas por el trabajo constante moviendo la cuchara en la olla. Cuando vio a Mateo aparecer en el marco de la puerta, le dedicó una sonrisa cansada pero llena de amor. Esa sonrisa que siempre lograba calentar el corazón del niño más que cualquier bebida caliente. «Hijo, ten cuidado hoy», dijo Laura en voz baja, pasándole un taco de frijoles envuelto en papel periódico. «No te acerques a lugares peligrosos, y si ves algo extraño te regresas inmediatamente. ¿Me entiendes?» «Sí, mamá», respondió Mateo, guardando el taco en su mochila raída, junto con 2 bolsas grandes de plástico para recolectar los materiales reciclables. «Voy a tener cuidado, lo prometo». La mujer le acarició el cabello despeinado con ternura. Trabajaba limpiando casas en 3 colonias diferentes durante la semana, saliendo temprano y regresando tarde, siempre con ese peso invisible de la preocupación en los hombros. Mateo lo sabía, podía verlo en sus ojos cada mañana. Por eso él salía antes del amanecer a buscar botellas de plástico, latas de aluminio, cartón, cualquier cosa que pudiera vender en el centro de reciclaje. Los pesos que ganaba ayudaban a comprar leche para sus hermanos, tortillas para la cena o cubrir alguna emergencia pequeña que siempre aparecía. El niño salió de la casa cuando el cielo todavía estaba oscuro, apenas empezando a mostrar ese tono gris azulado del amanecer que se aproximaba. Conocía cada calle, cada callejón, cada terreno baldío de su barrio como la palma de su mano. Había desarrollado rutas específicas, lugares donde la gente tiraba más basura, esquinas donde los camiones dejaban caer residuos sin darse cuenta. Era un sistema que había perfeccionado durante 2 años, desde que había empezado a ayudar a su madre con los gastos. Esta mañana decidió explorar más allá de su territorio habitual. Había escuchado a otros niños recolectores hablar sobre un arroyo en las afueras del barrio, donde a veces encontraban botellas de vidrio que valían más. El camino era más largo, casi 40 minutos caminando desde su casa, pero Mateo pensó que valía la pena intentarlo. Si encontraba suficiente material bueno, podría tener un día mejor que el promedio. El arroyo corría entre terrenos abandonados y algunas fábricas pequeñas que descargaban sus desechos sin mucha supervisión. El agua bajaba turbia, arrastrando basura y escombros, bordeada por piedras grandes y vegetación descuidada. Mateo comenzó a caminar por la orilla, su mirada entrenada escaneando el terreno, en busca de cualquier destello de plástico o metal entre las rocas y la maleza. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era un bulto de ropa vieja, tal vez una manta abandonada entre las piedras, pero cuando se acercó más, su corazón comenzó a latir más rápido. Era un hombre de verdad, tirado boca arriba entre las rocas del arroyo, con los pies todavía tocando el agua helada. Vestía un traje oscuro completamente empapado y manchado de lodo, la corbata torcida, la camisa blanca desgarrada en varios lugares. Tenía cortes visibles en el rostro y en los brazos, sangre seca mezclada con tierra en su cabello gris. Mateo se quedó paralizado. Su primer instinto fue correr, alejarse de ahí tan rápido como pudiera. Había aprendido desde pequeño que en su barrio, cuando encontrabas algo malo, lo mejor era no involucrarse, no ver, no saber. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue la forma en que la mano del hombre se movió ligeramente, un pequeño temblor que indicaba que todavía estaba vivo. Tal vez fue el recuerdo de su madre diciéndole siempre que la compasión era lo que nos hacía humanos, incluso cuando no teníamos nada material para dar.
El niño se acercó con pasos cautelosos, el miedo luchando contra la curiosidad y la preocupación en su pecho. «Señor», susurró, su voz temblando un poco. «Señor, ¿está bien?». Los ojos del hombre se abrieron lentamente, desorientados, luchando por enfocar. Eran ojos oscuros, rodeados de arrugas y moretones, llenos de un dolor que iba más allá de lo físico. Cuando finalmente logró ver a Mateo, parpadeó varias veces, como si no pudiera creer que un niño estuviera ahí. «Agua», murmuró el hombre con voz ronca, apenas audible. «Por favor, agua». Mateo no tenía agua, pero recordó el taco que su madre le había dado. Lo sacó de su mochila y desenvolvió el papel periódico con manos temblorosas. «Ayúdame», dijo el hombre, tratando de incorporarse pero cayendo de nuevo con un gemido de dolor. «No puedo quedarme aquí, me van a encontrar». El miedo volvió a recorrer la espalda de Mateo. ¿Quién lo iba a encontrar? ¿Quién le había hecho esto? Pero cuando miró los ojos del hombre nuevamente, vio algo que lo conmovió profundamente. No era la mirada de alguien peligroso, era la mirada de alguien desesperado, de alguien que había perdido toda esperanza y ahora se aferraba a la única persona que había aparecido para ayudarlo. Yo puedo ayudarlo», dijo Mateo, sorprendiéndose a sí mismo con su propia valentía. «Pero tenemos que movernos despacio. ¿Puede caminar si lo ayudo?». El hombre asintió, respirando con dificultad. «Ricardo Villalobos Santibáñez», dijo, como si presentarse en ese momento importara. «Mi nombre es Ricardo Villalobos Santibáñez». «Mateo Reyes», respondió el niño, pasando uno de los brazos del hombre sobre sus pequeños hombros. El peso era considerable, pero Mateo había cargado bolsas pesadas de reciclaje durante años. Sus piernas eran fuertes, acostumbradas al esfuerzo. Lentamente ayudó al hombre a ponerse de pie. Ricardo gimió de dolor, sus costillas protestando con cada movimiento. Había pasado toda la noche en ese arroyo, la temperatura bajando hasta puntos peligrosos, su cuerpo entrando y saliendo de la conciencia. Los recuerdos de lo que había pasado eran fragmentados, pero dolorosos. Su hermano, Ernesto, el rostro de su hermano menor, lleno de una determinación fría que nunca había visto antes. Las palabras de acusación, los gritos, y luego el golpe, la oscuridad, y despertar siendo arrastrado hacia el agua. «¿Qué le pasó?», preguntó Mateo mientras caminaban lentamente, cada paso un esfuerzo monumental para el hombre herido. «¿Lo asaltaron?». «Peor», murmuró Ricardo, su mente todavía procesando la traición. «Mi propio hermano. Mi hermano me hizo esto». Mateo no sabía qué decir ante esa revelación. En su barrio había visto muchas cosas, familias peleando por dinero, por deudas, por celos. Pero algo en la forma en que este hombre lo dijo, con ese tono de incredulidad y dolor profundo, le hizo entender que era algo más grande que una simple pelea familiar. «Conozco un lugar», dijo Mateo después de un momento. «Una casa abandonada no muy lejos de aquí. Nadie va ahí. Puede descansar y pensar qué hacer». Ricardo asintió, sin fuerzas para argumentar. Cada paso era una agonía, sus costillas rotas mandando ondas de dolor a través de su torso, su cabeza palpitando donde lo habían golpeado. Pero había algo en la voz de este niño, en su determinación firme, a pesar de su obvio miedo, que le daba a Ricardo una pequeña chispa de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez el destino le estaba dando una segunda oportunidad a través de las manos de un niño pobre que había despertado demasiado temprano en una mañana fría de octubre. Caminaron durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo 20 minutos. Mateo conocía atajos que evitaban las calles principales, caminos entre terrenos baldíos donde nadie los vería. Finalmente llegaron a una construcción abandonada en los fondos del barrio, una casa a medio terminar que había quedado así cuando el constructor se había quedado sin dinero años atrás. Tenía paredes de ladrillo sin acabado, techo de lámina parcialmente instalado y un cuarto trasero que ofrecía algo de privacidad y protección de los elementos. «Aquí», dijo Mateo, ayudando a Ricardo a sentarse en el suelo de cemento frío. El hombre se recostó contra la pared, respirando pesadamente, sus ojos cerrándose de agotamiento. El niño lo observó por un momento.
notando por primera vez los detalles que había pasado por alto en la urgencia del momento. Este hombre, a pesar de estar cubierto de lodo y sangre, tenía manos que nunca habían conocido el trabajo duro físico. Su reloj, aunque ahora roto, parecía caro. Su traje, destrozado como estaba, era de buena calidad. Este no era un hombre común de su barrio. Este era alguien importante, alguien con dinero. «Tengo que ir a la escuela pronto», dijo Mateo, mirando el cielo que ya empezaba a clarear completamente. «Pero puedo regresar en la tarde. ¿Necesita algo? ¿Medicina? ¿Comida?» Ricardo abrió los ojos nuevamente, mirando al niño con una expresión que mezclaba gratitud y asombro. «¿Por qué me ayudas?», preguntó. «No me conoces. Podrías simplemente haberme dejado ahí». Mateo se encogió de hombros, una respuesta simple pero profunda formándose en sus labios. «Mi mamá siempre dice que hay que ayudar a quien lo necesite, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar ayuda también. Y usted la necesita, señor. Cualquiera puede ver eso». El empresario sintió algo quebrarse en su interior ante esas palabras. Había pasado décadas construyendo su fortuna, rodeándose de gente que lo trataba con respeto por su dinero y poder, pero que probablemente lo abandonarían en un instante si perdiera todo. Y aquí estaba un niño que no tenía nada, ofreciendo ayuda sin esperar nada a cambio. Era una lección de humanidad que Ricardo no había esperado aprender en el momento más oscuro de su vida. «Necesito que me hagas un favor», dijo Ricardo, su mente empezando a trabajar a pesar del dolor y la confusión. «Es importante y puede ser peligroso, pero te pagaré bien. Te prometo que te pagaré muy bien si me ayudas». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La palabra peligroso resonó en su mente, trayendo consigo todas las advertencias de su madre sobre no meterse en problemas. Pero también pensó en sus hermanos, en las necesidades constantes de su casa, en cómo su madre trabajaba hasta el agotamiento solo para mantenerlos a flote. Si este hombre podía pagar, si realmente podía ayudar a su familia, ¿no valía la pena arriesgarse un poco? «¿Qué necesita que haga?», preguntó finalmente, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Ricardo Villalobos miró a este niño de 10 años, este pequeño ser humano que había aparecido como un ángel en su momento más desesperado, y comenzó a explicar. Su voz era débil, pero urgente, contando una historia que Mateo apenas podía comprender completamente. Hablaba de un escondite, de una sacola con documentos y dinero, de un lugar específico cerca de una gasolinera en las afueras de la ciudad. Hablaba de su hermano, de una traición que había estado planeándose durante meses, de peligros que acechaban en las sombras. Mateo escuchaba, sus ojos grandes abriéndose más con cada revelación. Este no era el tipo de problema pequeño que había imaginado. Esto era algo grande, algo que involucraba dinero serio y gente peligrosa. Pero cuando Ricardo terminó de hablar, cuando sus ojos cansados se encontraron con los de Mateo en una súplica silenciosa, el niño supo que no podía decir que no. Algo más grande que el miedo estaba operando aquí, algo que su madre llamaría destino o propósito. «Lo haré», dijo Mateo, sorprendiéndose nuevamente de su propia valentía. «Le traeré lo que necesita, pero primero necesita descansar. Parece que va a desmayarse». Ricardo asintió débilmente, sus ojos ya cerrándose. El agotamiento, el dolor y la hipotermia finalmente lo vencían ahora que estaba en un lugar relativamente seguro. «Gracias», murmuró antes de perder la conciencia. «Gracias, Mateo». El niño se quedó ahí unos minutos más, observando el pecho del hombre subir y bajar con respiraciones irregulares. Luego, con movimientos rápidos, sacó su suéter y lo colocó sobre el torso de Ricardo como una manta improvisada. No era mucho, pero era todo lo que tenía para ofrecer. Con una última mirada al hombre inconsciente, Mateo salió de la construcción abandonada y corrió hacia su casa. Tenía que cambiarse, desayunar algo rápido e ir a la escuela como si nada hubiera pasado. Pero su mente ya estaba trabajando, planeando. Después de la escuela, en lugar de ir directamente a recolectar reciclaje, tendría una misión diferente. Una misión que podría cambiar todo para su familia, o podría meterlos en problemas más grandes de los que pudiera imaginar. Pero Mateo Reyes Montoya,
El niño de 10 años que había aprendido a ser valiente por necesidad había tomado su decisión. Ayudaría al hombre del arroyo, pasara lo que pasara. La escuela primaria. Benito Juárez era un edificio modesto de 2 pisos pintado de amarillo desteñido, con ventanas que no cerraban bien y pizarrones que habían visto mejores días. Mateo llegó justo cuando sonaba la campana, uniéndose al río de niños que entraban por la puerta principal. Normalmente le gustaba la escuela. Era un refugio donde podía ser solo un niño más, donde su pobreza no lo definía completamente porque muchos de sus compañeros venían de situaciones similares. Pero hoy, su mente estaba a kilómetros de distancia, en esa construcción abandonada donde un hombre herido descansaba, confiando en él para una misión que todavía no entendía completamente. La maestra Rodríguez notó su distracción durante la clase de matemáticas. Mateo preguntó, ¿cuánto es 35 por 8? El niño parpadeó arrancado de sus pensamientos sobre gasolineras y escondites secretos. No había escuchado la pregunta. 280, respondió después de un momento, calculando rápidamente en su cabeza. La maestra asintió, satisfecha, pero le lanzó una mirada que decía claramente que sabía que algo andaba diferente con él hoy. Durante el recreo, Mateo se sentó solo en una banca, bajo el árbol de mango del patio, mordisqueando el sándwich de frijoles que su madre había preparado esa mañana. Sus amigos lo llamaron para jugar fútbol, pero él declinó con una excusa vaga sobre no sentirse bien. No podía concentrarse en un juego cuando su mente repasaba una y otra vez las instrucciones que Ricardo le había dado antes de desmayarse. La gasolinera estaba en la carretera que salía hacia Zapopan, había dicho el hombre con voz débil. Detrás del edificio principal hay un árbol de guamúchil grande. Entre las piedras apiladas junto a sus raíces, escondí una bolsa de cuero café. Dentro hay documentos, dinero y algo muy valioso para mí. Necesito que la recuperes sin que nadie te vea. Probablemente habrá gente vigilando, esperando que yo aparezca. Pero tú eres un niño. Nadie sospechará de ti. La responsabilidad pesaba en los hombros de Mateo como una carga física. ¿Y si lo atrapaban? ¿Y si esa gente peligrosa de la que Ricardo había hablado lo veía? ¿Y si le hacían daño? Pero luego pensaba en su madre, trabajando hasta que le dolían las rodillas limpiando pisos ajenos. Pensaba en su hermano menor, Carlos, que todavía tosía por las noches porque nunca habían podido pagar el tratamiento completo para su bronquitis. Pensaba en su hermana, Sofía, que necesitaba anteojos pero usaba los baratos del mercado que apenas funcionaban. Si Ricardo cumplía su promesa de pagar bien, podría cambiar tanto para ellos. Las horas de la tarde arrastraban como melaza. Historia, español, ciencias naturales, todas las materias se fusionaban en un borrón mientras Mateo miraba el reloj cada 5 minutos. Finalmente, a las 2 de la tarde, la campana final sonó y los niños salieron en tropel. Mateo fue uno de los primeros en salir, su mochila rebotando en su espalda mientras corría hacia la construcción abandonada. Ricardo estaba despierto cuando llegó, sentado contra la pared en la misma posición en que lo había dejado. Se veía un poco mejor, aunque eso no decía mucho. Sus ojos tenían más enfoque ahora y había logrado limpiarse algo de la sangre seca de su rostro con agua de un charco cercano. «Regresaste», dijo cuando vio a Mateo, y había un alivio genuino en su voz. «Le dije que lo haría», respondió el niño, agachándose junto a él. «¿Cómo se siente?» «Como si me hubiera atropellado un camión», admitió Ricardo con una mueca que pretendía ser una sonrisa. «Pero he estado pensando mientras esperaba. Necesito explicarte más sobre la situación antes de que vayas a buscar la bolsa. Necesitas entender los peligros, saber qué buscar, cómo actuar si ves algo sospechoso». Durante la siguiente hora, Ricardo Villalobos Santibáñez le contó su historia a Mateo. No toda la historia todavía. Había partes que el niño no necesitaba saber aún, pero lo suficiente para que entendiera el contexto. Habló de su empresa, Distribuidora Villalobos, la más grande de la región, suministrando alimentos a cientos de supermercados y tiendas. Habló de cómo había empezado con casi nada, un solo camión de entregas y un sueño, construyendo su imperio ladrillo por ladrillo durante 30 años. Habló de su esposa, Elena, fallecida 3 años atrás,
dejándolo solo con sus recuerdos y una fortuna que de repente parecía vacía sin ella. Y entonces habló de su hermano Ernesto Villalobos Santibáñez, 5 años menor, que siempre había vivido a la sombra del éxito de Ricardo. Ernesto había trabajado en la empresa durante años, en posiciones administrativas que Ricardo le había dado más por obligación familiar que por mérito real. Era un hombre inseguro, necesitado de validación constante, que Ricardo admitía ahora haber tratado con condescendencia paternal en lugar de respeto genuino. Pero no sabía, dijo Ricardo, su voz quebrándose ligeramente. No sabía que eso había creado tanto resentimiento. No sabía que me odiaba tanto como para querer destruirme completamente. Mateo escuchaba en silencio, tratando de procesar todo esto. En su mundo de la periferia la familia era sagrada. Era todo lo que tenías cuando no tenías nada más. La idea de que un hermano pudiera traicionar a otro así, por dinero y por envidia, era casi incomprensible para él. Pero Ricardo continuó, contándole sobre conversaciones extrañas que había tenido con Ernesto en las últimas semanas, sobre documentos que habían desaparecido misteriosamente de su oficina, sobre la sensación creciente de que algo malo estaba por suceder. Ayer por la tarde, dijo Ricardo, Ernesto me llamó. Dijo que necesitábamos hablar urgentemente, que había descubierto algo importante sobre la empresa. Me pidió que nos encontráramos en un lugar alejado, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Debí haber sospechado entonces, pero es mi hermano. Confié en él. La voz de Ricardo se volvió más tensa mientras relataba lo que había pasado en ese almacén. La confrontación, las acusaciones de Ernesto sobre herencias injustas y oportunidades negadas. El momento en que Ricardo se dio cuenta de que no estaba solo con su hermano, que había otro hombre allí, escondido en las sombras. Y entonces todo había pasado tan rápido, el golpe en la cabeza, la oscuridad, y despertar siendo arrastrado hacia el arroyo en medio de la noche. Antes de ir al almacén, continuó Ricardo, tuve un presentimiento. Algo en la voz de Ernesto me hizo sentir que esto no era normal, así que tomé precauciones. Fui a mi oficina privada, abrí mi caja fuerte personal y saqué todo lo importante. Documentos de propiedad de la empresa, estados de cuenta bancarios, contratos originales y algunas cosas personales que eran muy valiosas para mí. Lo metí todo en esa bolsa de cuero y la escondí en el camino hacia el almacén, justo por si acaso. Fue una decisión que le salvó la vida, pensó Mateo. Sin esos documentos, Ricardo no tendría forma de probar que la empresa era suya. No tendría recursos para luchar contra lo que su hermano estaba planeando. ¿Y qué está planeando exactamente su hermano?, preguntó el niño. Ricardo suspiró pesadamente. Quedarse con todo, la empresa, el dinero, las propiedades. Probablemente ha falsificado documentos alegando que yo le transferí mi parte, o que desaparecí, o quién sabe qué historia inventó. Sin mí para contradecirlo, y con los documentos originales escondidos podría salirse con la suya, al menos por un tiempo. Por eso necesita que recupere la bolsa, dijo Mateo, entendiendo ahora la urgencia. Sin esos papeles, usted no puede probar nada. Exacto, confirmó Ricardo, pero hay más en esa bolsa que solo documentos empresariales. Hay dinero, 48,000 pesos en efectivo, y hay una pequeña caja que perteneció a mi esposa Elena. Tiene unos aretes de diamante que le regalé en nuestro 20º aniversario. Son lo último que me queda de ella, aparte de los recuerdos. No puedo perderlos. La emoción en su voz cuando habló de su esposa hizo que algo se apretara en el pecho de Mateo. Entendía el dolor de la pérdida, aunque nunca había perdido a alguien tan cercano. Pero había visto ese tipo de dolor en los ojos de vecinos que habían perdido seres queridos. Esa mezcla de amor y añoranza que nunca desaparecía completamente. «Lo ayudaré», dijo con determinación. «Le traeré su bolsa». Ricardo extendió su mano, temblando ligeramente por el esfuerzo, y Mateo la estrechó. Era un apretón de manos entre un niño de 10 años y un empresario de 58, sellando un pacto improbable nacido de la desesperación y la compasión. «Gracias», dijo Ricardo. «Pero debes ser muy cuidadoso. Ernesto probablemente tiene gente vigilando ese lugar, esperando que yo aparezca.
Si te ven actuar sospechosamente, si se dan cuenta de que estás buscando algo específico, podrías estar en peligro. Soy bueno pasando desapercibido, respondió Mateo con una pequeña sonrisa. En mi barrio, aprendí a ser invisible cuando necesito serlo. Para ellos, solo seré un niño pobre más buscando botellas de plástico para vender. Nadie me prestará atención. Tenía razón, y Ricardo lo sabía. Era por eso que esta alianza improbable podría funcionar. Un niño de la calle tenía acceso a lugares y situaciones donde un adulto, especialmente uno como Ricardo, sería inmediatamente notado. Era la invisibilidad social de los pobres, esa forma en que la gente con dinero miraba a través de los necesitados como si fueran parte del paisaje. Por una vez, esa injusticia trabajaría a su favor. Pasaron el resto de la tarde planeando. Ricardo dibujó un mapa detallado en el suelo de tierra con un palo, mostrándole a Mateo exactamente dónde estaba la gasolinera, cómo era el árbol de guamúchil, dónde estaban apiladas las piedras. Le describió la bolsa en detalle, su color café oscuro, las correas de cuero desgastadas, la cremallera que a veces se atascaba. Le dio señales específicas para reconocer si había vigilancia, cómo actuar natural, qué hacer si algo salía mal. Si ves algo peligroso, si sientes que algo no está bien, te vas inmediatamente, insistió Ricardo. La bolsa es importante, pero tu seguridad es más importante. Eres solo un niño, Mateo. No deberías estar metido en esto, pero no tengo a nadie más en quien confiar ahora mismo. Voy a estar bien, le aseguró Mateo con más confianza de la que realmente sentía. Mañana por la mañana, antes de la escuela, iré a la gasolinera. Es cuando hay menos gente, y nadie sospechará de un niño juntando material reciclable tan temprano. Ricardo asintió, sabiendo que no tenía otra opción más que confiar en este niño extraordinario que el destino había puesto en su camino. Cuando esto termine, cuando recupere mi empresa y mi vida, te prometo que te compensaré apropiadamente. Tú y tu familia nunca tendrán que preocuparse por dinero nuevamente. Mateo no sabía si creerle completamente. Había escuchado muchas promesas en su corta vida, de maestros, de trabajadores sociales, de políticos durante campañas. Pocas se cumplían, pero algo en los ojos de Ricardo Villalobos, a pesar del dolor y la traición que reflejaban, le decía que este hombre era diferente. Este hombre mantenía sus promesas. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Mateo supo que tenía que irse. Su madre estaría preocupada si llegaba demasiado tarde. «Traeré algo de comida y agua mañana», le dijo a Ricardo, «y ropa limpia si puedo encontrar algo. No puede quedarse con ese traje mojado. Se va a enfermar más». «Eres un buen muchacho, Mateo Reyes», dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. «Tu madre debe estar muy orgullosa de ti». Mateo se encogió de hombros, incómodo con el cumplido. «Solo hago lo que puedo, señor, como todos en mi barrio». Mientras caminaba de regreso a casa en la penumbra creciente, Mateo reflexionaba sobre lo extraño que era la vida. Esta mañana había salido a buscar botellas de plástico, esperando tal vez ganar 30 o 40 pesos si tenía suerte. Y ahora estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que involucraba fortunas empresariales y traiciones familiares. Parte de él estaba aterrorizado por la responsabilidad y el peligro. Pero otra parte, la parte que había tenido que crecer demasiado rápido por necesidad, estaba emocionada por la oportunidad de hacer algo importante, algo que podría cambiar el curso de su vida y la de su familia. Cuando llegó a casa, su madre estaba preparando la cena en la cocina pequeña. El olor de frijoles refritos y tortillas calientes llenaba el cuarto único donde vivían. Laura lo miró con esos ojos que parecían ver directamente en su alma. La mirada de una madre que siempre sabía cuando algo andaba diferente con su hijo. «¿Cómo te fue hoy, mijo?», preguntó, revolviendo los frijoles en la olla. «Bien, mamá», respondió Mateo, tratando de sonar casual. «Solo escuela normal. Hice toda mi tarea». No era mentira técnicamente, aunque había dejado fuera la parte más importante de su día. Se sentía mal por no decirle la verdad completa a su madre, pero sabía que si le contaba sobre Ricardo y la bolsa escondida y la gente peligrosa vigilando, ella nunca lo dejaría ir. Y él necesitaba ir.
no solo por el dinero que Ricardo había prometido, sino porque sentía en su corazón que era lo correcto. El hombre necesitaba ayuda, y Mateo tenía la capacidad de dársela, así de simple y así de complicado. Esa noche, acostado en su colchón delgado con sus hermanos durmiendo a su lado, Mateo miraba el techo agrietado y repasaba el plan una y otra vez en su mente. Se despertaría antes del amanecer, como siempre. Caminaría hasta la gasolinera en la carretera a Zapopan. Encontraría el árbol de guamúchil con las piedras apiladas. Recuperaría la bolsa actuando como si solo estuviera buscando basura reciclable y luego la llevaría de vuelta a Ricardo en la construcción abandonada. Simple. Directo. Nada podía salir mal. Al menos eso era lo que se decía a sí mismo mientras finalmente se quedaba dormido, sus sueños llenos de árboles misteriosos y bolsas escondidas y hombres en trajes oscuros vigilando desde las sombras. El despertador interno de Mateo lo sacó del sueño a las 4:30 de la madrugada, media hora antes de su hora habitual. La casa estaba en silencio absoluto, solo interrumpido por los ronquidos suaves de sus hermanos y el sonido distante de un perro ladrando en algún lugar del barrio. Se vistió en la oscuridad con movimientos practicados, poniéndose sus jeans más desgastados y una camiseta vieja con un agujero en el hombro. Quería verse como siempre se veía cuando salía a buscar reciclaje, nada que llamara la atención o pareciera diferente. Su madre no estaba despierta todavía, lo cual era raro pero conveniente. Mateo dejó una nota breve en la mesa de la cocina, diciendo que había salido temprano para buscar material antes de la escuela. No era mentira, solo que el material que buscaba era muy diferente al usual. Agarró sus 2 bolsas grandes de plástico para reciclaje, esenciales para su disfraz, y salió de la casa con pasos silenciosos. La ciudad estaba apenas despertando, ese momento especial justo antes del amanecer, cuando todo parecía suspendido entre la noche y el día. Las farolas de la calle todavía estaban encendidas, proyectando círculos amarillentos de luz en el pavimento agrietado. Un camión de basura pasó haciendo ruido en la distancia, y Mateo escuchó las primeras voces de vendedores ambulantes preparándose para el día. Era un mundo que conocía bien, el mundo de la gente que trabajaba cuando otros dormían, el mundo de los que hacían lo necesario para sobrevivir. La caminata hasta la carretera que iba a Zapopan tomó casi 1 hora. Mateo la usó para prepararse mentalmente, repitiendo las instrucciones de Ricardo como si fueran un mantra. El árbol de guamúchil detrás de la gasolinera, las piedras apiladas junto a las raíces, la bolsa de cuero café. Actuar natural, como si solo buscara basura. No mirar directamente a nadie que pareciera estar vigilando. Si algo salía mal, irse inmediatamente. Cuando la gasolinera apareció en la distancia, el corazón de Mateo comenzó a latir más fuerte. Era una gasolinera pequeña de la compañía Pemex, con 2 bombas de gasolina cubiertas por un techo de metal oxidado. La tienda de conveniencia adjunta estaba cerrada todavía, sus luces apagadas. En el estacionamiento había un solo carro, un sedán oscuro con las ventanas polarizadas, y Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese carro no parecía pertenecer a un empleado de la gasolinera. Mantuvo su paso casual, arrastrando sus bolsas de plástico, sus ojos escaneando el área con miradas rápidas que parecían aleatorias, pero no lo eran. Había 2 hombres en el sedán. Podía ver sus siluetas a través del parabrisas. Vestían camisas de manga corta y parecían aburridos. Uno tomando café de un termo, el otro mirando su teléfono. Vigilancia amateur, pensó Mateo, recordando las películas policíacas que a veces veía en la televisión vieja del vecino. Si hubieran sido profesionales, no habrían sido tan obvios. Pasó por delante de la gasolinera sin detenerse, continuando por la banqueta como si fuera a algún otro lugar. Solo cuando estuvo a unos 50 metros más adelante, se desvió hacia el terreno baldío que bordeaba la propiedad. Aquí, la estrategia de parecer un recolector de basura funcionó perfectamente. Comenzó a caminar lentamente entre la maleza, agachándose de vez en cuando para recoger botellas de plástico y latas de refresco que realmente había ahí, metiéndolas en sus bolsas. A cualquiera que lo observara, era solo un niño pobre más, haciendo lo que hacía todos los días. Rodeó la gasolinera por el lado,
moviéndose gradualmente hacia la parte trasera. Y allí estaba, exactamente como Ricardo lo había descrito, un árbol de guamúchil enorme, sus ramas extendidas creando una sombra amplia incluso en la penumbra del amanecer. Las piedras estaban apiladas en una formación que parecía natural, pero que definitivamente había sido hecha por manos humanas, junto a las raíces gruesas que sobresalían del suelo. Mateo se acercó con pasos lentos, fingiendo estar interesado en una botella de plástico medio enterrada cerca del árbol. Su corazón latía tan fuerte que pensaba que los hombres del sedán podrían escucharlo desde el estacionamiento. Con movimientos que esperaba parecieran casuales, se agachó junto a las piedras y comenzó a moverlas ligeramente, como si estuviera buscando más basura debajo. Y entonces sus dedos tocaron algo que definitivamente no era una piedra. Era suave, cuero gastado, exactamente lo que estaba buscando. La bolsa estaba ahí, enterrada superficialmente entre las piedras, protegida del clima por una bolsa de plástico transparente que Ricardo había tenido la previsión de usar. Mateo la agarró, su corazón ahora latiendo tan rápido que sentía que podía desmayarse, pero no podía simplemente sacarla y salir corriendo. Eso llamaría demasiado la atención. Con manos temblorosas pero movimientos deliberadamente lentos, colocó la bolsa dentro de una de sus bolsas grandes de reciclaje, cubriéndola con las botellas de plástico y latas que había recolectado. Desde afuera, ahora parecía solo una bolsa llena de basura reciclable. Nada especial, nada que valiera robar. El camuflaje perfecto. Continuó buscando material reciclable alrededor del árbol por unos minutos más, sin querer parecer que había venido específicamente por algo, y ahora se iba. Recogió más botellas, algunas latas aplastadas, incluso un pedazo de cartón mojado. Solo cuando su bolsa estaba razonablemente llena, se enderezó y comenzó a caminar de regreso hacia la calle, manteniendo ese paso casual arrastrante de alguien que no tiene prisa, alguien cuyo día apenas está comenzando. Pasó junto al sedán oscuro nuevamente en su camino de salida. Esta vez el hombre del lado del pasajero lo miró directamente, y Mateo sintió que su sangre se congelaba. Pero forzó sus piernas a seguir moviéndose al mismo ritmo, sus ojos en el suelo como si ni siquiera hubiera notado el carro. Para ese hombre, él era solo parte del paisaje urbano matutino, un niño invisible haciendo cosas invisibles de gente pobre. Y esa invisibilidad era exactamente lo que Mateo necesitaba. No fue hasta que había caminado 3 cuadras completas, hasta que la gasolinera era solo un punto en la distancia, que Mateo permitió que sus piernas aceleraran. Su caminata casual se convirtió en un trote, y luego en una carrera completa. Corría no solo por el miedo rezagado, sino por la emoción triunfante. Lo había logrado. Había recuperado la bolsa bajo las narices de los vigilantes de Ernesto, y nadie sospechaba nada. Se sentía como un espía en una de esas películas, excepto que esto era real, y las consecuencias de fallar hubieran sido mucho peores que cualquier cosa en la pantalla. La construcción abandonada apareció eventualmente, y Mateo entró corriendo, sin aliento pero sonriendo ampliamente. Ricardo estaba despierto, sentado en el mismo lugar, pero viéndose un poco más alerta que el día anterior. Cuando vio a Mateo entrar con la bolsa de reciclaje, su rostro se iluminó con una expresión de esperanza mezclada con incredulidad. «¿La conseguiste?», preguntó, su voz ronca por la emoción. «¿Realmente la conseguiste?». Mateo asintió, todavía sin aliento, y comenzó a sacar las botellas y latas de la bolsa de plástico hasta revelar la bolsa de cuero café en el fondo. La colocó en las manos temblorosas de Ricardo, quien la agarró como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Por un momento solo la sostuvo contra su pecho, sus ojos cerrados, respirando profundamente como si estuviera tratando de no llorar. Cuando finalmente abrió la bolsa, Mateo pudo ver el alivio puro lavando sobre su rostro. Todo estaba ahí. Fajos de billetes amarrados con ligas, carpetas con documentos que parecían importantes, y una pequeña caja de terciopelo azul que Ricardo abrió con dedos reverentes, revelando un par de aretes que brillaban incluso en la luz tenue de la construcción. Los aretes de diamante de Elena. Ricardo los miró por un largo momento,
su mandíbula apretada con emoción contenida. «Gracias», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Gracias, Mateo. No sabes lo que esto significa para mí. No sabes cuánto acabas de arriesgar por un extraño». «Usted no es un extraño ya», respondió Mateo simplemente. «Y me prometió que me pagaría, así que técnicamente estoy trabajando». Ricardo rió, un sonido áspero que terminó en una tos dolorosa. «Sí, te prometí que te pagaría. Y lo haré. Pero primero necesito entender qué tan mal están las cosas. Necesito hacer algunas llamadas, contactar a gente en la que puedo confiar, ver si todavía tengo aliados, o si Ernesto ha logrado convencer a todos de que yo desaparecí o algo peor». Mateo miró su reloj imaginario, el sol que apenas comenzaba a salir por completo. «Tengo que ir a la escuela pronto», dijo, «pero puedo regresar después. ¿Qué necesita que haga?» «Por ahora nada», respondió Ricardo. «Ya hiciste más que suficiente. Pero Mateo, escúchame bien. Esto apenas está comenzando. Recuperar estos documentos es solo el primer paso. Ernesto no va a rendirse fácilmente, y cuando descubra que la bolsa desapareció, va a saber que alguien me está ayudando. Las cosas podrían ponerse más peligrosas». Mateo asintió, entendiendo la advertencia, pero sin sentirse intimidado por ella. Había algo en esta aventura, en este propósito repentino que había encontrado, que hacía que su vida normal pareciera pequeña en comparación. Por primera vez sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba, algo que podría cambiar vidas. ¿No era eso por lo que valía la pena arriesgarse? «Hay un teléfono público cerca del mercado municipal», dijo Ricardo, sacando algunas monedas de la bolsa. «Cuando regrese de la escuela, ¿podrías ir ahí y hacer una llamada por mí? Hay una persona en mi empresa en quien confío completamente, mi gerente general Alfonso Méndez Parra. Necesito saber qué está pasando en la oficina, qué historia ha contado Ernesto sobre mi ausencia». Mateo tomó las monedas y memorizó el número de teléfono que Ricardo le dictó. Alfonso repitió. «¿Y qué le digo exactamente?» «Dile que eres un mensajero de mi parte, que estoy bien pero en escondite, y que necesito información urgente. Alfonso es un hombre leal que ha trabajado conmigo durante 20 años. Si hay alguien que no ha sido convencido por las mentiras de Ernesto, es él. Pero ten cuidado. No des detalles específicos de dónde estoy o quién eres realmente. Los teléfonos podrían estar intervenidos». La complejidad de la situación comenzaba a revelarse en capas. Esto no era simplemente recuperar una bolsa y ya. Esto era una batalla más larga, más complicada, con aliados y enemigos y movimientos estratégicos como un juego de ajedrez. Y Mateo, un niño de 10 años de la periferia de Guadalajara, de alguna manera se había convertido en una pieza clave en ese juego. Se despidió de Ricardo y corrió hacia su casa, llegando justo a tiempo para cambiarse y desayunar antes de la escuela. Su madre estaba preparando atole en la estufa y le lanzó una mirada inquisitiva cuando él entró sin aliento y sudando. «Encontraste mucho material hoy», observó, más como una pregunta que como una afirmación. «Sí, mamá», respondió Mateo, evitando sus ojos. «Fue un buen día. Laura Reyes no era tonta. Conocía a su hijo mejor que nadie en el mundo y sabía cuando algo era diferente, pero también sabía que presionarlo nunca funcionaba. Mateo le contaría lo que estaba pasando cuando estuviera listo, o cuando fuera necesario. Por ahora, solo esperaba que fuera algo que no lo pusiera en peligro real. Ya tenían suficientes preocupaciones sin agregar más. La escuela ese día fue una tortura de lentitud. Mateo apenas prestó atención a las lecciones, su mente constantemente en la llamada que tenía que hacer después. ¿Qué diría este tal Alfonso? ¿Le creería? ¿Y si era parte de la conspiración con Ernesto? Ricardo había dicho que confiaba en él completamente, pero la confianza de Ricardo en su propio hermano no había funcionado muy bien, ¿verdad? Finalmente las campanas de salida sonaron y Mateo salió disparado hacia el mercado municipal. El teléfono público estaba en una esquina, un aparato viejo y rayado que sorprendentemente todavía funcionaba. Insertó las monedas con manos temblorosas y marcó el número que Ricardo le había dado. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz masculina contestara. «Distribuidora Villalobos, habla Alfonso Méndez. ¿En qué puedo ayudarle?»
Mateo tomó una respiración profunda. Señor Méndez, soy un mensajero. Ricardo Villalobos me pidió que lo contactara. Él está bien, pero escondido. Necesita saber qué está pasando en la empresa. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, tan largo que Mateo pensó que la llamada se había cortado. Luego la voz de Alfonso regresó, más baja ahora, más urgente. ¿Dónde está Ricardo? ¿Está herido? Dios mío, pensamos que algo terrible le había pasado. Está herido pero vivo, respondió Mateo, recordando las instrucciones de Ricardo de no dar demasiados detalles. ¿Qué está pasando ahí? Alfonso comenzó a hablar rápidamente, su voz cargada de preocupación y algo de miedo. Es una pesadilla aquí. Ernesto apareció ayer diciendo que Ricardo había tenido que irse urgentemente al extranjero por negocios, que le había dado poder notarial para manejar todo. Trajo documentos que parecían legales, con firmas que parecían de Ricardo. Pero yo conozco a Ricardo, y él nunca haría algo así sin avisarme primero. Algo está muy mal. ¿Hay más gente sospechosa ahí? Preguntó Mateo tratando de obtener toda la información que pudiera. Sí, confirmó Alfonso. Ernesto trajo un abogado, Octavio Salazar. Es un tipo con mala reputación. Todos en los círculos empresariales saben que trabaja al borde de la legalidad, y hay 2 guardias de seguridad nuevos que patrullan el edificio todo el tiempo, mirando a todos con desconfianza. Los empleados están asustados. Algunos ya están buscando otros trabajos porque sienten que algo muy malo está pasando. Mateo procesaba toda esta información, sabiendo que Ricardo necesitaría escuchar cada detalle. ¿Y los documentos de la empresa? ¿Las cuentas bancarias? Alfonso suspiró pesadamente. Ese es el mayor problema. Salazar ha estado en la oficina de Ricardo todo el día, revisando archivos, copiando cosas en dispositivos USB, y escuché a Ernesto hablando por teléfono sobre transferencias bancarias grandes. Creo que está tratando de mover dinero antes de que alguien pueda detenerlo. Si Ricardo no aparece pronto con pruebas de que esos documentos son falsos, va a perder todo. Escuche, dijo Mateo, su voz más firme ahora. Ricardo tiene los documentos originales. Los que Ernesto tiene son falsificaciones. ¿Hay alguien más ahí en quien pueda confiar? ¿Alguien que pueda ayudar a vigilar lo que está pasando? Gabriela, respondió Alfonso sin dudar. Gabriela Vázquez Romero, la secretaria personal de Ricardo. Ha trabajado con él durante 20 años. Es más leal que nadie. Y su prima Patricia Moreno trabaja en el banco donde tenemos nuestras cuentas principales. Si alguien puede ayudar a monitorear movimientos sospechosos, son ellas. Perfecto, dijo Mateo memorizando los nombres. Ricardo lo va a contactar pronto con un plan. Por ahora, solo manténganse alerta y traten de documentar todo lo que Ernesto y Salazar están haciendo. Y Alfonso, no le diga a nadie sobre esta llamada. Nadie en absoluto. Entendido, respondió el gerente. Solo dígale a Ricardo que estamos de su lado, que no está solo en esto. Cuando Mateo colgó el teléfono, sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Tenía información valiosa para Ricardo, pero también confirmación de que la situación era incluso más seria de lo que habían pensado. Ernesto no estaba jugando juegos pequeños, estaba tratando de robar una empresa entera, mover fortunas de dinero, destruir la vida de su hermano completamente. Y ahora Mateo estaba metido en medio de todo eso. Un niño de 10 años jugando espía empresarial en una guerra entre hermanos millonarios. La ironía no se le escapaba. Ricardo Villalobos escuchó el reporte de Mateo con una mezcla de furia contenida y determinación creciente. Cada detalle que el niño compartía confirmaba sus peores sospechas sobre las intenciones de Ernesto. Su hermano no solo quería la empresa, quería borrarlo completamente de la existencia empresarial, reescribir la historia como si Ricardo nunca hubiera sido el constructor de ese imperio. Alfonso es un buen hombre, dijo Ricardo, cuando Mateo terminó de contarle todo. Y Gabriela, ella ha sido mi mano derecha desde que Elena enfermó. Cuidó de mi esposa en sus últimos días cuando yo tenía que estar en la oficina. Le debo más de lo que puedo expresar. Si hay alguien en quien puedo confiar absolutamente, son ellos 2. ¿Y la prima de Gabriela en el banco?, preguntó Mateo. Alfonso dijo que podría ayudar a monitorear las transferencias de dinero.
Patricia Moreno Delgado, confirmó Ricardo, una sonrisa triste apareciendo en su rostro golpeado. Irónico, ¿verdad? Que las personas en las que más puedo confiar ahora no son otros empresarios o socios de negocios, sino los empleados que he tratado con respeto y dignidad todos estos años. Tal vez esa es la lección que el universo está tratando de enseñarme. Mateo no estaba seguro de qué decir ante eso, así que se quedó en silencio mientras Ricardo comenzaba a planear los siguientes pasos. El empresario había recuperado algo de su fuerza después de 2 días de descanso relativo, aunque todavía se movía con cuidado por sus costillas fracturadas. Con los documentos originales en su posesión y dinero en efectivo para necesidades inmediatas, podía comenzar a contraatacar. «Necesito cambiar mi apariencia», dijo Ricardo, pasando sus dedos por su cabello gris que ahora estaba enmarañado y sucio. «Ernesto y sus hombres están buscando a un empresario de traje. Necesito parecer alguien completamente diferente. Y necesito ropa limpia, algo que no llame la atención en absoluto». Mateo consideró el problema. «Tengo un tío que trabaja en la construcción», dijo después de un momento. «Puedo conseguir ropa de trabajo de él. Pantalones de mezclilla, camisas simples, una gorra. Lo haría ver como cualquier otro trabajador de la ciudad». «Perfecto», asintió Ricardo. «Y necesito un lugar para cortarme el cabello muy corto, tal vez incluso rasurarlo, y dejar crecer la barba, aunque eso tomará tiempo. Entre menos me parezca a las fotos que Ernesto probablemente está circulando, mejor». Durante los días siguientes, Mateo se convirtió en el enlace entre Ricardo y el mundo exterior. Conseguía ropa, comida, agua, todo lo que el hombre necesitaba para mantenerse escondido pero funcional. También hacía llamadas desde diferentes teléfonos públicos alrededor de la ciudad, contactando a Alfonso, a Gabriela, coordinando una red silenciosa de resistencia dentro de la empresa. Gabriela Vázquez Romero resultó ser incluso más valiosa de lo que Ricardo había anticipado. La mujer de 45 años, que había dedicado 2 décadas de su vida a la empresa, tenía acceso a archivos que Ernesto no sabía que existían. Antes de que el abogado Salazar comenzara a borrar evidencia digital, Gabriela había salvado documentos cruciales en unidades USB que escondió en su casa. Correos electrónicos, contratos originales, comunicaciones internas que probaban la cadena de mando real de la empresa. Pero lo más importante, Gabriela reveló algo que ni siquiera Ricardo había sabido. Su prima Patricia, trabajando en el departamento de cuentas empresariales del banco, había notado actividad altamente sospechosa en las cuentas de distribuidora Villalobos. Transferencias masivas que totalizaban más de 250,000 pesos en un solo día, enviadas a cuentas que nunca habían sido usadas antes. Que había más transferencias programadas, cada una más grande que la anterior, diseñadas para drenar sistemáticamente las reservas de efectivo de la empresa. Cuando Mateo le contó esto a Ricardo, el hombre palideció incluso más de lo que ya estaba por los días sin sol adecuado. «Está robando el capital operativo de la empresa», dijo Ricardo, su voz temblando de rabia. «Sin ese dinero no podemos pagar a proveedores, no podemos comprar inventario, no podemos cumplir contratos. Incluso si recupero el control legal de la empresa, Ernesto la habrá destruido financieramente para cuando yo regrese». «¿Puede Patricia detener las transferencias?», preguntó Mateo. «No sin levantar alarmas», respondió Ricardo. «Si ella bloquea las cuentas sin autorización apropiada, la despedirán inmediatamente y Ernesto sabrá que alguien está trabajando contra él. Pero ella puede documentar todo, crear un registro de evidencia que probaría fraude en corte. Eso al menos nos da munición legal». Las semanas comenzaron a pasar en una rutina extraña. Mateo asistía a la escuela durante el día, aparentando normalidad, mientras su mente estaba a kilómetros de distancia. Después de clases, se convertía en el mensajero secreto de Ricardo, corriendo de un teléfono público a otro, coordinando con Alfonso y Gabriela, recogiendo documentos que ellos dejaban en lugares designados, entregándolos a Ricardo para que los revisara. Su madre comenzó a notar los cambios en él. Mateo llegaba más tarde a casa, tenía menos dinero de reciclaje de lo usual, parecía distraído durante las cenas. Una noche,
Laura lo confrontó directamente mientras sus hermanos dormían. «Hijo, ¿qué está pasando contigo?», preguntó, sus ojos llenos de preocupación maternal. «Sé que algo es diferente. ¿Estás metido en problemas?». Mateo luchó con cuánto decirle. No quería mentirle a su madre, pero tampoco quería preocuparla más de lo necesario. Finalmente optó por una verdad parcial. «Estoy ayudando a alguien, mamá. Alguien que necesita ayuda y que me va a pagar bien cuando todo termine. No es nada ilegal, lo prometo. Solo estoy siendo un mensajero». Laura lo estudió con esa mirada que parecía ver directamente a través de las palabras a la verdad debajo. «¿Es peligroso?», preguntó finalmente. Mateo no podía mentir completamente. «Un poco», admitió. «Pero tengo cuidado, mamá. Siempre tengo cuidado». La mujer suspiró sabiendo que su hijo había heredado su terquedad. «Si algo se siente mal, si algo se vuelve demasiado peligroso, me lo dices inmediatamente. ¿Me entiendes? Tu vida vale más que cualquier cantidad de dinero». «Sí, mamá», prometió Mateo, abrazándola fuerte. Y lo decía en serio, pero también sabía que no podía abandonar a Ricardo ahora. No cuando el hombre dependía de él, no cuando habían llegado tan lejos. Un mes después del rescate del arroyo, las cosas comenzaron a complicarse de formas inesperadas. La primera señal de problemas vino cuando Mateo fue a uno de sus puntos de encuentro habituales con Alfonso, un café pequeño en el centro de Guadalajara, donde el gerente a veces dejaba documentos en el baño para que Mateo los recogiera. Pero esta vez, cuando Mateo entró al café, notó a un hombre que no encajaba. Vestía demasiado casual para ser un cliente de negocios, pero demasiado limpio para ser un trabajador local. Y sus ojos seguían a cada persona que entraba, especialmente prestando atención cuando Mateo apareció. El instinto desarrollado en las calles le dijo a Mateo que algo andaba mal. Ordenó un refresco en el mostrador, actuando como cualquier niño con algunas monedas extra, y se sentó en una mesa donde podía observar al hombre sospechoso. 20 minutos después, cuando el hombre finalmente se fue sin haber ordenado nada más que un café que nunca terminó, Mateo esperó otros 10 minutos antes de ir al baño. Los documentos estaban ahí, escondidos detrás del tanque del sanitario como siempre, pero ahora Mateo sabía que tenía que ser aún más cuidadoso. Ernesto estaba empezando a sospechar que alguien estaba ayudando a Ricardo. Cuando le contó esto a Ricardo, el hombre frunció el ceño profundamente. Significa que Ernesto está paranoico, lo cual lo hace más peligroso. Probablemente tiene gente vigilando a Alfonso, a Gabriela, a cualquiera que fuera cercano a mí. Vamos a tener que cambiar nuestros métodos de comunicación. Desarrollaron un sistema más elaborado de señales y mensajes codificados. Mateo dejaría marcas específicas en ciertos lugares, una X en tiza en una pared aquí, 3 piedras apiladas en un patrón particular allá, indicando lugares y tiempos de encuentros futuros. Alfonso y Gabriela aprenderían estos códigos simples, permitiéndoles comunicarse sin contacto directo obvio. Era como jugar espías, excepto que las consecuencias de ser capturados eran muy reales. Fue durante este tiempo que Mateo empezó a comprender la magnitud completa de lo que Ernesto estaba haciendo. No era solo una cuestión de robar una empresa o dinero. Los documentos que Gabriela había salvado revelaban una conspiración que había estado en desarrollo durante meses, tal vez incluso un año. Ernesto había estado forjando la firma de Ricardo en documentos durante mucho tiempo, practicando hasta que la falsificación era casi perfecta. Había estado creando un rastro de papel falso que sugería que Ricardo estaba perdiendo su capacidad mental, tomando decisiones erráticas de negocios, preparando el terreno para eventualmente declararlo incompetente. Y el abogado Octavio Salazar Herrera no era simplemente un abogado corrupto ordinario. Investigaciones que Patricia había hecho discretamente revelaron que Salazar tenía conexiones con varios esquemas de fraude corporativo previos, siempre logrando evitar ser atrapado directamente mientras sus clientes absorbían las consecuencias legales. Era un hombre peligroso que sabía exactamente cómo manipular el sistema legal para su beneficio. Pero tal vez el descubrimiento más perturbador vino cuando Gabriela encontró emails entre Ernesto y Salazar discutiendo qué hacer si Ricardo reaparecía.
Las palabras eran vagas, llenas de eufemismos, pero la implicación era clara. No planeaban simplemente rendirse si Ricardo salía de su escondite. Tenían contingencias, planes para neutralizar la amenaza que él representaba de forma permanente. Ricardo, leyendo estos emails en la luz tenue de la construcción abandonada, sintió un frío recorrer su espalda que no tenía nada que ver con la temperatura. «Mi propio hermano», murmuró, su voz quebrada, «está dispuesto a hacerme cualquier cosa con tal de quedarse con lo que construí». ¿Cómo llegamos a este punto? Mateo no tenía respuesta para esa pregunta. A sus 10 años, no entendía completamente las complejidades de las relaciones familiares adultas, los resentimientos que podían crecer durante décadas, la forma en que la envidia podía transformarse en odio cuando se dejaba sin control. Pero entendía el dolor en la voz de Ricardo, la traición que cortaba más profundo que cualquier herida física. «Necesitamos más ayuda», dijo Mateo después de un largo silencio. «No podemos hacer esto solos, usted, yo, Alfonso y Gabriela. Necesitamos a alguien con autoridad real, alguien que pueda hacer algo con toda esta evidencia que estamos juntando». Ricardo asintió lentamente. «Un fiscal, tal vez, o la Policía Federal, si podemos encontrar a alguien que no esté en la nómina de Ernesto. Pero ese es el problema, Mateo. En este nivel de negocios, con este tipo de dinero involucrado, es difícil saber en quién confiar. La corrupción llega lejos cuando hay suficiente dinero para comprar lealtades». El niño pensó por un momento, su mente trabajando en el problema. «Mi maestro», dijo finalmente. «La maestra Rodríguez. Ella tiene un hermano que trabaja en la oficina del fiscal. Tal vez podría ayudarnos a encontrar a alguien honesto». Era una conexión delgada, pero en este punto cualquier posible aliado valía la pena explorar. Ricardo le dio permiso a Mateo para acercarse cautelosamente a su maestra, sin revelar demasiado, pero suficiente para potencialmente abrir una puerta hacia ayuda oficial. Al día siguiente en la escuela, Mateo se quedó después de clase y le preguntó a la maestra Rodríguez sobre su hermano el fiscal. La mujer, sorprendida por el interés inusual de su alumno en temas legales, le contó que su hermano trabajaba en casos de fraude empresarial. «¿Por qué preguntas, Mateo?», inquirió ella, sus ojos mostrando curiosidad mezclada con preocupación. «Es para un proyecto», mintió Mateo, odiando tener que hacerlo, pero sabiendo que era necesario. «Estamos estudiando diferentes trabajos y carreras. Solo tenía curiosidad». La maestra no pareció completamente convencida, pero le dio el nombre de su hermano de todos modos. «Fiscal Javier Rodríguez Santos», dijo. «Trabaja en la oficina del Distrito Federal aquí en Guadalajara. Es un hombre muy dedicado a la justicia. Siempre ha sido así desde que éramos niños». Esa noche, Mateo le pasó el nombre a Ricardo, quien lo reconoció inmediatamente. «Rodríguez Santos», repitió, sus ojos iluminándose. «Conozco ese nombre. Tiene reputación de ser incorruptible, lo cual en este país es raro y valioso. Si podemos llegar a él con nuestra evidencia, tal vez tengamos una oportunidad real. Pero acercarse a un fiscal requería preparación. No podían simplemente aparecer con una caja de documentos y esperar ser tomados en serio. Necesitaban presentar un caso organizado, coherente, con evidencia clara e irrefutable. Alfonso, Gabriela y Patricia trabajaron incansablemente organizando todo lo que habían recopilado, creando líneas de tiempo, conectando transferencias bancarias con documentos falsificados, construyendo una narrativa que mostraba exactamente cómo Ernesto y Salazar habían conspirado para robar la empresa. Mateo, mientras tanto, continuaba haciendo los ojos y oídos en las calles, notando cosas que los adultos pasaban por alto, como el hecho de que uno de los guardias de seguridad que Ernesto había traído a la empresa era el mismo hombre que había estado vigilando la gasolinera el día que Mateo recuperó la bolsa, o que Salazar estaba siendo visto frecuentemente en un club nocturno conocido por ser punto de reunión para gente de negocios turbios. Pequeños detalles que agregaban capas a la imagen completa de corrupción que estaban construyendo. 2 meses después del rescate del arroyo, Ricardo finalmente se sintió listo. Tenían suficiente evidencia, suficientes testimonios de empleados leales, suficiente documentación de transacciones fraudulentas. Era hora de salir de las sombras y comenzar la batalla real por recuperar su vida.
pero antes de hacerlo, había algo importante que necesitaba hacer. Llamó a Mateo a la construcción abandonada para una conversación seria, una que cambiaría la naturaleza de su relación de formas que ninguno de los dos había anticipado completamente. Ricardo Villalobos estaba sentado en el suelo de la construcción abandonada cuando Mateo llegó esa tarde, con una expresión en su rostro que el niño no había visto antes. No era dolor físico, aunque eso todavía estaba presente en la forma cautelosa en que se movía. Era algo más profundo, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que hacía que el empresario pareciera más humano que nunca. «Siéntate, Mateo», dijo Ricardo, señalando el espacio junto a él. «Necesito hablar contigo sobre algo importante antes de que demos el siguiente paso». Mateo se sentó dejando su mochila escolar a un lado. En los últimos 2 meses, este lugar se había vuelto extrañamente familiar, un refugio secreto donde él y este hombre, de un mundo completamente diferente, habían formado una alianza improbable. «¿Qué pasa?», preguntó. «He estado pensando mucho estos días», comenzó Ricardo, mirando sus manos que ahora estaban callosas por el trabajo manual que había tenido que hacer mientras se escondía, sobre mi vida, sobre las decisiones que tomé, sobre cómo llegué a este punto. Y me di cuenta de algo que debería haber entendido hace mucho tiempo. Construí un imperio, sí, pero en el proceso me olvidé de construir relaciones genuinas. Me rodeé de empleados y socios de negocios, pero no de amigos verdaderos. Y cuando mi esposa Elena falleció me di cuenta de que estaba completamente solo. «Pero usted tiene a Alfonso y Gabriela», señaló Mateo. «Ellos claramente se preocupan por usted». «Lo hacen», asintió Ricardo. «Y estoy aprendiendo a valorar eso de una forma que nunca hice antes. Pero Mateo, lo que quiero decirte es esto. Estos 2 meses escondiéndome, dependiendo de ti, viendo cómo arriesgas tu seguridad por un extraño, me ha enseñado más sobre el valor real de las personas que todos mis años construyendo negocios. Tú, un niño de 10 años que no tiene nada material, me has dado algo invaluable. Me has dado esperanza y una razón para luchar». Mateo se sintió incómodo con el elogio, como siempre. «Solo estoy haciendo lo que mi mamá me enseñó», murmuró. «Exactamente mi punto», dijo Ricardo con una sonrisa triste. «Tu madre, trabajando 3 empleos de limpieza, te ha enseñado más sobre integridad y compasión que todo lo que mi hermano aprendió creciendo en una familia de negocios. Hay una lección ahí que no voy a olvidar». Ricardo pausó, eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente. «Cuando todo esto termine, cuando recupere mi empresa y mi vida, quiero hacer algo más que simplemente pagarte. Quiero asegurarme de que tú y tu familia nunca tengan que preocuparse por dinero nuevamente. Educación universitaria para ti y tus hermanos. Atención médica apropiada, una casa digna. Pero más que eso, quiero que mantengamos una relación genuina. No como patrón y empleado, sino como 2 personas que pasaron por algo extraordinario juntos». Mateo sintió un nudo formándose en su garganta. No sabía qué decir ante esa oferta. Parte de él quería creerla completamente, pero había aprendido a ser cauteloso con las promesas de adultos. Las promesas eran fáciles de hacer y difíciles de cumplir. Como si leyera sus pensamientos, Ricardo continuó. «Sé que suena como una promesa vacía en este momento, pero mañana voy a hacer algo que probará mi compromiso. Voy a establecer un fideicomiso bancario a tu nombre, con dinero que tengo en efectivo. 50,000 pesos para empezar, con instrucciones de que se use para tu educación y necesidades familiares. Incluso si algo me pasa, incluso si Ernesto gana, ese dinero será tuyo». Mateo lo miró con ojos grandes. 50,000 pesos era más dinero del que había visto en toda su vida combinada, pero también entendía la implicación más oscura de las palabras de Ricardo. «Incluso si algo me pasa». El hombre estaba preparándose para la posibilidad de que la batalla por su empresa pudiera costarle mucho más que dinero. «No va a pasarle nada», dijo Mateo con una firmeza que sorprendió a ambos. «No voy a dejar que pase. Hemos llegado muy lejos para rendirnos ahora». Ricardo sonrió genuinamente por primera vez en semanas. «Tienes el corazón de un león, Mateo Reyes Montoya. Tu madre debería estar orgullosa de ti». Al día siguiente, Ricardo salió de su escondite por primera vez en 2 meses.
disfrazado con la ropa de trabajador de construcción que Mateo había conseguido, su cabello ahora muy corto, una barba incipiente cambiando la forma de su rostro. Fue a un banco diferente al que normalmente usaba, uno donde nadie lo conocería, y estableció el fideicomiso exactamente como había prometido. Cuando le mostró el documento legal a Mateo esa tarde, el niño finalmente comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, los sueños no siempre tenían que ser solo sueños. Pero no todo eran buenas noticias. Gabriela llamó a uno de los teléfonos públicos que usaban para comunicación, y Mateo pudo escuchar la urgencia en su voz. «Hay problemas», dijo la secretaria. «Salazar encontró evidencia de que alguien ha estado copiando archivos de la oficina. No sabe que fui yo todavía, pero está interrogando a todos los empleados, tratando de averiguar quién es el traidor, como él lo llama». «¿Estás en peligro?», preguntó Ricardo, tomando el teléfono de las manos de Mateo. «No inmediatamente», respondió Gabriela. «Pero tengo miedo, Ricardo. Ese hombre es peligroso. He visto cómo trata a la gente que se interpone en su camino. Y Ernesto, tu hermano, ha cambiado. Ya no es el hombre inseguro que conocíamos. Hay una dureza en él ahora, una determinación que da miedo. Mantén la calma», le instruyó Ricardo. «No hagas nada que llame la atención. Estamos casi listos para hacer nuestro movimiento. Solo necesitamos un poco más de tiempo para asegurarnos de que toda la evidencia esté en orden». Pero el tiempo se estaba acabando más rápido de lo que habían anticipado. Patricia, la prima de Gabriela en el banco, reportó que había una transferencia masiva programada para el final de la semana. 500,000 pesos que serían movidos a una cuenta en las Islas Caimán. Si esa transferencia se completaba, recuperar ese dinero sería casi imposible. Ernesto estaba apresurando su plan, tal vez sintiendo que el tiempo se le acababa, que algo estaba por explotar. Ricardo tomó una decisión. «Es hora», dijo a Mateo y Alfonso durante una reunión secreta en un parque público, todos ellos disfrazados de diferentes formas. «Vamos a contactar al fiscal Rodríguez Santos mañana. No podemos esperar más». Alfonso asintió en acuerdo, pero había preocupación en sus ojos. «¿Y si Ernesto descubre lo que estamos haciendo antes de que podamos actuar?» «Tiene recursos, Ricardo. Tiene dinero para comprar lealtades, para hacer que la gente desaparezca». «Por eso», dijo Ricardo mirando a Mateo con una expresión seria, «por eso Mateo y su familia necesitan estar protegidos. Alfonso, quiero que arregles para que Laura y los hermanos de Mateo se queden en un hotel seguro bajo nombres falsos hasta que esto termine. Si Ernesto descubre el papel de Mateo en todo esto, podría tratar de usarlo como palanca contra nosotros». Mateo sintió un escalofrío de miedo real por primera vez desde que todo esto había comenzado. Hasta ahora, el peligro había sido abstracto, algo que sabía existía pero que no había tocado directamente a su familia. Pero la idea de que su madre y hermanos pudieran estar en riesgo por algo que él había elegido hacer le golpeó como un puño en el estómago. Esa noche tuvo que contarle todo a su madre. No podía seguir manteniéndola en la oscuridad si había un riesgo real para ella y sus otros hijos. Laura Reyes Campos escuchó toda la historia con una mezcla de horror y asombro, su rostro pasando por una docena de emociones diferentes mientras Mateo explicaba sobre el hombre en el arroyo, la bolsa escondida, los 2 meses de trabajo secreto ayudando a recuperar una empresa robada. Cuando terminó esperaba que su madre lo regañara, que le dijera que había sido imprudente y peligroso. En cambio, Laura lo abrazó fuerte, sus lágrimas mojando el cabello de su hijo. «Estoy aterrorizada por ti», susurró, «pero también estoy orgullosa. Hiciste lo que pensaste que era correcto, incluso cuando era difícil y atemorizante. Eso toma coraje». «¿Entonces vendrás al hotel?», preguntó Mateo. «¿Tú y Carlos y Sofía?» «Solo hasta que esto termine». Laura asintió. «Si eso te mantiene seguro, si eso nos mantiene a todos seguros, lo haremos». «Pero, Mateo, prométeme que cuando esto se ponga realmente peligroso, cuando llegue el momento de enfrentar a esos hombres malos, tú te quedarás atrás. Deja que los adultos manejen la parte peligrosa». «Lo prometo, mamá», dijo Mateo, aunque ambos sabían que era una promesa que tal vez no podría cumplir completamente. Al día siguiente,
Alfonso recogió a la familia de Mateo en un carro prestado y los llevó a un hotel modesto pero limpio en las afueras de Guadalajara. Era un lugar donde nadie los buscaría, donde podían quedarse seguros mientras los eventos finales se desarrollaban. Los hermanos menores de Mateo pensaron que era una aventura emocionante, sin entender completamente el peligro real detrás del viaje repentino. Con su familia segura, Mateo y Ricardo finalmente contactaron al fiscal Rodríguez Santos. La reunión se arregló para tomar lugar en una oficina gubernamental, un lugar público donde Ernesto no se atrevería a intentar nada abierto. Alfonso y Gabriela también asistirían, trayendo las montañas de evidencia que habían recopilado durante los últimos 2 meses. Pero la noche antes de la reunión crucial, algo inesperado sucedió que cambiaría todo el curso de su plan. Patricia Moreno llamó al teléfono de emergencia que habían establecido, su voz temblando con una mezcla de shock y revelación. «Ricardo, necesitas saber algo», dijo, «algo que acabo de descubrir y que cambia todo lo que pensábamos sobre la situación». «¿Qué es?», preguntó Ricardo, su corazón latiendo más rápido. Patricia tomó una respiración profunda antes de continuar. Estaba revisando los archivos bancarios más antiguos de la empresa, yendo más atrás de lo que había mirado antes, y encontré algo increíble. Tu esposa Elena, antes de fallecer, estableció un testamento y un fideicomiso que nadie sabía que existía. Dejó instrucciones específicas de que se revelaran solo en caso de que algo te pasara a ti. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Elena dejó un testamento secreto. ¿Qué decía? Estableció una fundación benéfica, explicó Patricia, su voz ahora más firme. Una fundación que técnicamente posee el 40% de las acciones de Distribuidora Villalobos. El documento es completamente legal, registrado ante notario, imposible de disputar. Ricardo, esto significa que incluso si Ernesto logra falsificar documentos, dándole control de tu 60%, no puede tener control completo de la empresa. La fundación de Elena tiene poder de veto en todas las decisiones mayores. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento, procesando esta información. Elena, su esposa, había tomado precauciones que ni siquiera él había conocido. Tal vez había visto algo en Ernesto que Ricardo había sido demasiado ciego para notar. O tal vez simplemente había querido asegurar que su legado continuara haciendo el bien en el mundo. De cualquier forma, había creado una salvaguarda que hacía que toda la conspiración de Ernesto fuera legalmente imposible desde el principio. ¿Por qué nadie sabía de esto?, preguntó finalmente. Porque Elena estableció que el testamento solo se activaría y se haría público si tú eras declarado legalmente incompetente o si desaparecías por más de 6 meses, respondió Patricia. Estaba tratando de protegerte sin interferir con tu capacidad de dirigir el negocio normalmente. Pero las circunstancias actuales califican como una de las condiciones de activación. Esta revelación cambiaba todo. Significaba que incluso en el peor escenario, incluso si algo le pasaba a Ricardo, Ernesto nunca podría tener control completo de la empresa que tanto codiciaba. Era una ironía poética que la esposa fallecida de Ricardo, la mujer cuya ausencia había dejado un vacío tan grande en su vida, hubiera sido la que finalmente asegurara su protección. Pero había más. Gabriela llamó solo 1 hora después con su propia revelación explosiva. «Ricardo», dijo, su voz temblorosa de emoción, «encontré algo más en los archivos personales de Ernesto, algo que él no sabe que copié. Documentos médicos. Tu hermano está gravemente enfermo, Ricardo. Tiene una condición terminal. Los doctores le dieron menos de 1 año de vida». Ricardo sintió como si le hubieran golpeado el pecho. Su hermano, el hombre que había tratado de destruirlo, estaba muriendo. Todo este tiempo, toda esta conspiración, toda esta traición, había sido motivada no solo por envidia y codicia, sino por la desesperación de un hombre enfrentando su propia mortalidad. Ernesto quería asegurar una fortuna para su familia antes de que fuera demasiado tarde. «No justifica lo que hizo», dijo Gabriela, como si pudiera leer los pensamientos conflictivos de Ricardo, pero tal vez explica por qué llegó a tales extremos. Mateo,
Escuchando todo esto, vio cómo el rostro de Ricardo pasaba por una tormenta de emociones. Rabia, sí, pero también dolor y algo que se parecía peligrosamente a la compasión. El empresario cerró sus ojos, respirando profundamente, luchando con el conocimiento de que su enemigo era también su hermano moribundo, alguien que una vez había querido antes de que la envidia y la enfermedad lo corrompieran. «Todavía tenemos que detenerlo», dijo Ricardo finalmente, su voz ronca. «No puedo dejar que robe la empresa, no puedo dejar que destruya todo por lo que trabajé. Pero ahora entiendo por qué lo hizo, y eso hace todo esto mucho más doloroso de lo que ya era». La reunión con el fiscal Rodríguez Santos estaba programada para mañana. Tenían la evidencia, tenían los testimonios, tenían las revelaciones sobre el testamento de Elena que hacían el caso aún más sólido. Pero ahora también tenían el conocimiento de que el villano de esta historia era un hombre desesperado enfrentando su propia muerte, lo que agregaba una capa de tragedia humana a toda la situación. No había respuestas fáciles, no había finales completamente felices cuando las familias se desgarraban de esta forma. Solo había justicia, imperfecta y dolorosa, esperando ser servida. La oficina del fiscal Javier Rodríguez Santos estaba en el cuarto piso de un edificio gubernamental que había visto mejores días. Las paredes necesitaban pintura, los pisos crujían con cada paso y había una sensación general de burocracia cansada que permeaba el lugar. Pero cuando Ricardo Villalobos entró esa mañana, disfrazado con ropa simple y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro, vio algo en los ojos del fiscal que le dio esperanza. Integridad. El tipo de integridad que no se podía comprar ni intimidar. Alfonso, Gabriela y Patricia ya estaban ahí, sentados en sillas incómodas de plástico, cada uno sosteniendo partes de la evidencia que habían recopilado meticulosamente durante 2 meses. Mateo estaba con ellos también, insistiendo en estar presente a pesar de las objeciones de Ricardo sobre exponer a un niño a procedimientos legales potencialmente tensos. «Este es mi caso también», había argumentado el niño con esa determinación que Ricardo había llegado a conocer también. «Estuve ahí desde el principio, merezco estar ahí hasta el final». El fiscal Rodríguez Santos era un hombre de mediana edad con cabello que empezaba a encanecer en las sienes y una mirada penetrante que evaluaba a cada persona que entraba a su oficina. Había visto suficientes casos fraudulentos en su carrera para ser escéptico por naturaleza, pero también sabía reconocer la verdad cuando la veía. Y lo que vio en Ricardo Villalobos, incluso a través del disfraz y las heridas en proceso de sanación, fue un hombre que había sido gravemente injusticiado. «Señor Villalobos», comenzó el fiscal después de que todos se sentaran, «su hermana me llamó diciéndome que un alumno suyo tenía preguntas sobre mi trabajo. Asumo que ese fue el comienzo de todo esto. Ahora cuénteme la historia completa desde el principio, y no omita ningún detalle, no importa qué tan pequeño parezca». Durante las siguientes 2 horas, Ricardo contó su historia. El ataque en el almacén, despertando en el arroyo, el niño que lo había salvado, la bolsa recuperada con documentos y dinero, los 2 meses viviendo escondido, mientras descubrían la extensión completa de la conspiración de Ernesto. Cada afirmación que hacía era respaldada por documentos que Alfonso y Gabriela colocaban en el escritorio del fiscal. Contratos originales, estados de cuenta bancarios, correos electrónicos comprometedores, documentos falsificados comparados lado a lado con los originales. Patricia agregó su propio testimonio sobre las transferencias bancarias masivas, las cuentas en las Islas Caimán, el patrón de drenaje financiero que claramente constituía fraude corporativo y malversación de fondos. Gabriela habló sobre cómo había presenciado a Salazar destruyendo evidencia, alterando registros, intimidando a empleados que hacían preguntas incómodas. Y entonces llegó el momento de revelar las 2 piezas de información más explosivas. El testamento secreto de Elena estableciendo la fundación benéfica con 40% de las acciones de la empresa, haciendo imposible que Ernesto tuviera control completo incluso con los documentos falsificados.
y los registros médicos mostrando que Ernesto estaba gravemente enfermo, proporcionando un motivo desesperado para sus acciones criminales. El fiscal Rodríguez Santos escuchó todo en silencio, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose cada vez más seria con cada revelación. Cuando finalmente hablaron, se recostó en su silla y exhaló lentamente. Este es uno de los casos de fraude corporativo y conspiración familiar más complejos que he visto en mi carrera, dijo. Y tienen suficiente evidencia aquí para no solo recuperar su empresa, señor Villalobos, sino para asegurar que su hermano y sus cómplices enfrenten consecuencias legales serias. ¿Qué tan pronto podemos actuar?, preguntó Ricardo. Patricia mencionó una transferencia grande programada para el final de esta semana. Si ese dinero sale del país, recuperarlo será casi imposible. El fiscal asintió. Puedo tener órdenes de arresto y congelamiento de activos listas para mañana por la mañana. Coordinado con la Policía Federal, haremos redadas simultáneas en su empresa, la oficina de Salazar, y las residencias de todos los involucrados. Con su permiso, también me gustaría colocar a su hermano bajo vigilancia inmediata para asegurar que no intente huir cuando se dé cuenta de que las paredes se están cerrando. Hágalo, dijo Ricardo, su voz firme a pesar de la emoción que Mateo podía ver brillando en sus ojos. Mi hermano tomó sus decisiones. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Pero hubo un momento de preocupación cuando el fiscal miró a Mateo. Este joven, dijo señalando al niño, jugó un papel crucial en esto. Su testimonio sobre el rescate inicial y la recuperación de la bolsa será importante. Pero también significa que quedará expuesto públicamente. Los medios de comunicación van a estar por todas partes en un caso de este perfil. ¿Están preparados para eso? Mateo y Ricardo intercambiaron miradas. No habían considerado completamente las ramificaciones de la publicidad mediática. Un niño pobre salvando a un millonario de su hermano traidor era exactamente el tipo de historia que los periódicos amarillistas adoraban. La privacidad de Mateo, su vida normal, todo eso estaría en riesgo. Podemos tratar de mantener su identidad protegida como menor de edad, ofreció el fiscal, pero no puedo garantizar nada. Una vez que esto se haga público, y créanme que se hará muy público, todos los involucrados estarán bajo escrutinio intenso. Estaré bien, dijo Mateo tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Si eso es lo que se necesita para que la justicia se haga, entonces lo haré. Las siguientes 24 horas fueron una mezcla de anticipación tensa y preparación frenética. El fiscal Rodríguez Santos trabajó con un equipo de abogados gubernamentales para preparar todos los documentos legales necesarios, órdenes de arresto para Ernesto Villalobos Santibáñez, Octavio Salazar Herrera y varios otros involucrados menores en la conspiración, órdenes de congelamiento de activos para todas las cuentas bancarias relacionadas con la empresa, órdenes de búsqueda e incautación para múltiples locaciones. Ricardo pasó esa noche en un hotel seguro arreglado por la oficina del fiscal, incapaz de dormir, su mente repasando una y otra vez lo que estaba por venir. Parte de él quería triunfo, quería ver a Ernesto esposado y siendo llevado, pagando por su traición. Pero otra parte, la parte que recordaba cuando eran niños jugando juntos antes de que la vida los llevara por caminos tan diferentes, sentía una tristeza profunda por cómo habían llegado a este punto. Mateo tampoco durmió mucho esa noche. Estaba en el hotel con su familia, sus hermanos roncando suavemente en la cama de al lado, su madre despierta en una silla leyendo su Biblia bajo la luz tenue de la lámpara de noche. Sabía que ella estaba preocupada, orando por su seguridad, pidiendo guía divina para navegar las aguas turbulentas que venían. Él rezó también, pidiendo que todo saliera bien, que la justicia verdadera se hiciera, que al final de todo esto pudieran finalmente regresar a una vida normal, aunque algo le decía que normal era un concepto que había dejado atrás hacía mucho tiempo. El día de la operación amaneció gris y nublado, como si el clima mismo estuviera reflejando la seriedad de lo que estaba por suceder. A las 6 de la mañana, 3 equipos separados de oficiales federales se movilizaron simultáneamente. El primer equipo fue a la oficina de distribuidora Villalobos,
llegando antes de que la mayoría de los empleados regulares comenzaran su día laboral. El segundo equipo fue a la residencia personal de Ernesto en una colonia exclusiva de Guadalajara. El tercer equipo fue a la oficina de Octavio Salazar en el centro de la ciudad. Ricardo, acompañado por el fiscal Rodríguez Santos y Mateo, quien insistió en estar presente, llegó a la oficina de Distribuidora Villalobos justo después del primer equipo de oficiales. Era la primera vez que Ricardo regresaba a su empresa en 2 meses, y la emoción de ver el edificio que había construido ladrillo por ladrillo casi lo abrumó. Este era su legado, su vida de trabajo, y había estado a punto de perderlo todo por la traición de su propia sangre. Los oficiales ya habían asegurado el edificio cuando entraron. Ernesto Villalobos Santibáñez estaba en el que había sido el despacho privado de Ricardo, rodeado de documentos y computadoras, claramente en medio de alguna transacción cuando los oficiales irrumpieron. Cuando vio a Ricardo entrar detrás de ellos, su rostro palideció dramáticamente, pasando por shock, incredulidad y finalmente una resignación derrotada. «Ricardo», murmuró Ernesto, su voz apenas audible. «Pensé que estabas... ¿muerto?», completó Ricardo amargamente. «Sí, eso era el plan, ¿verdad? Dejarme en ese arroyo para que la hipotermia terminara lo que tu golpe en la cabeza comenzó. Pero subestimaste algo. Subestimaste la bondad de un niño que me encontró cuando más lo necesitaba». Ernesto miró a Mateo, realmente notándolo por primera vez. «Un niño», dijo, casi para sí mismo. «Todo mi plan desbaratado por un niño». Los oficiales le leyeron sus derechos y comenzaron a esposarlo. Fue en ese momento que Ernesto se quebró. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y no eran lágrimas de miedo por las consecuencias legales que enfrentaba. Eran lágrimas de arrepentimiento genuino, de la comprensión tardía de cuán lejos había caído, de cuánto había destruido por codicia y desesperación. «Ricardo, por favor», suplicó Ernesto, mientras los oficiales lo llevaban hacia la salida. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice. Pero mi familia, mi esposa e hijos no sabían nada de esto. No los castigues por mis pecados». Ricardo sintió algo apretarse en su pecho. A pesar de todo, a pesar de la traición y el dolor, Ernesto era todavía su hermano, y estaba muriendo. Los documentos médicos habían sido claros sobre eso. Menos de un año, probablemente menos ahora, dado el estrés de los últimos meses. «Tu familia estará cuidada», dijo Ricardo finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «No por ti, sino porque es lo correcto. Porque a pesar de todo lo que hiciste, no soy tú. No me he vuelto tan duro como para castigar a inocentes». En la oficina de Octavio Salazar, las cosas fueron menos emotivas y más directamente criminales. El abogado intentó destruir evidencia cuando los oficiales entraron, rompiendo una memoria USB y tratando de borrar archivos de su computadora. Pero los técnicos forenses del gobierno fueron más rápidos, capturando datos antes de que pudieran ser completamente eliminados. Cuando fue arrestado, Salazar no mostró remordimiento, solo rabia fría por haber sido atrapado. Era un hombre que había construido su carrera en el borde de la legalidad y siempre había creído que era demasiado listo para ser capturado. Ahora enfrentaba años en prisión por fraude, conspiración y una docena de otros cargos. Para el mediodía, las noticias de los arrestos se habían esparcido como fuego. Los medios de comunicación convergieron en la oficina de Distribuidora Villalobos, cámaras y micrófonos tratando de capturar cada detalle de esta historia de traición familiar, rescate improbable y justicia restaurada. El fiscal Rodríguez Santos dio una conferencia de prensa oficial, esbozando los cargos sin revelar demasiados detalles que pudieran comprometer el caso legal. Ricardo también habló brevemente con la prensa, agradeciendo a las autoridades por su rápida acción y a los empleados leales que habían arriesgado sus carreras para ayudarlo. Pero se negó a discutir detalles sobre Mateo, insistiendo en que la identidad del menor que lo había ayudado permanecería protegida. Los reporteros trataron de presionar, ofreciendo dinero por una entrevista con el niño héroe, pero Ricardo fue inflexible. «Ese niño merece su privacidad y su infancia», dijo firmemente. «No voy a permitir que sea explotado por rating televisivo».
En las semanas que siguieron, el caso legal se desarrolló con la eficiencia que solo venía cuando la evidencia era abrumadoramente clara. Ernesto, enfrentando décadas potenciales en prisión y sabiendo que su tiempo de vida se medía en meses, no en años, aceptó un acuerdo. Confesaría completamente. Devolvería todo el dinero robado que aún era recuperable, y a cambio recibiría una sentencia reducida que probablemente cumpliría en arresto domiciliario dado su condición médica. No era la justicia perfecta que algunos querían, pero era una resolución que permitía algo de dignidad en una situación horrible. Salazar no tuvo tanta suerte. Sin problemas médicos que generaran compasión, y con un historial de comportamiento similar en casos previos, recibió una sentencia de prisión sustancial. Los guardias de seguridad y otros cómplices menores recibieron sentencias variadas basadas en su nivel de participación. Pero más allá de los procedimientos legales, la verdadera transformación estaba sucediendo en un nivel más personal. Ricardo regresó completamente al control de su empresa, pero con una perspectiva completamente diferente sobre cómo quería dirigirla. Implementó políticas nuevas, compartiendo ganancias más generosamente con empleados, estableciendo programas de educación y cuidado de salud, transformando Distribuidora Villalobos de un negocio puramente enfocado en ganancias a uno que también consideraba el bienestar de su gente. Alfonso Méndez fue promovido a vicepresidente ejecutivo, reconociendo su lealtad inquebrantable. Gabriela Vázquez recibió un aumento sustancial y un bono especial, junto con el mejor seguro médico disponible para ayudarla con los problemas de salud que había estado lidiando en silencio. Patricia Moreno fue contratada como directora de finanzas de la empresa, trayendo su integridad bancaria al corazón mismo de las operaciones comerciales. Y en cuanto a la familia de Mateo Reyes Montoya, sus vidas cambiaron de formas que nunca hubieran imaginado posible. 6 meses después del día en que todo cambió, Mateo Reyes Montoya se despertó en una habitación que todavía le parecía un sueño cada mañana. Las paredes estaban recién pintadas de azul claro, su color favorito. Había una cama real con colchón suave y sábanas limpias, no un colchón delgado en el suelo de cemento. Había un escritorio junto a la ventana donde podía hacer su tarea sin tener que usar la mesa de la cocina. Y lo más increíble de todo, tenía su propia habitación. No tenía que compartir espacio con sus hermanos menores. La casa nueva no era una mansión. Ricardo había sido cuidadoso de no cambiar demasiado dramáticamente el estilo de vida de la familia para no alejarlos de sus raíces o crear resentimiento en el barrio. Era una casa modesta, pero digna en un vecindario seguro, con 3 dormitorios, una cocina funcional y un pequeño patio donde Carlos y Sofía podían jugar, lo suficientemente buena para darles comodidad y seguridad, pero no tan ostentosa como para hacerlos olvidar de dónde venían. Laura Reyes Campos ya no trabajaba limpiando 3 casas diferentes cada semana. Ricardo le había ofrecido un puesto administrativo en Distribuidora Villalobos, trabajo digno con salario justo y beneficios completos que incluían seguro médico para toda la familia. Al principio, ella había dudado, preocupada de que fuera caridad disfrazada, pero Ricardo había sido claro. «Necesito gente honesta y trabajadora en mi empresa», le había dicho. «Y tu hijo me enseñó que las personas más confiables son aquellas que entienden el valor real del trabajo. Eres exactamente el tipo de empleado que quiero». Carlos, el hermano menor que había tosido durante meses, finalmente había recibido tratamiento médico apropiado. Resultó que tenía asma que había sido agravado por las condiciones de humedad de su antigua casa. Ahora, con medicación adecuada y un ambiente más saludable, era un niño completamente diferente, lleno de energía, corriendo y jugando sin quedarse sin aliento cada pocos minutos. Sofía había recibido los anteojos que necesitaba, lentes apropiados recetados por un optometrista real, en lugar de los baratos del mercado que apenas funcionaban. Cuando se los puso por primera vez y pudo ver el mundo con claridad completa, había llorado de felicidad. «Puedo leer el pizarrón desde mi asiento, mamá», había dicho maravillada. «Puedo ver los pájaros en los árboles. El mundo es mucho más hermoso de lo que pensaba». Pero con todos estos cambios positivos,
también había venido atención no deseada. A pesar de los esfuerzos de Ricardo por mantener la identidad de Mateo protegida, eventualmente los reporteros habían descubierto quién era el niño héroe de la historia. Por semanas su casa había sido asediada por medios de comunicación, queriendo entrevistas, fotógrafos tratando de capturar imágenes, ofertas de programas de televisión queriendo contar su historia. Había sido abrumador y atemorizante, especialmente para un niño que había pasado su vida siendo invisible. Ricardo había contratado un abogado especializado en privacidad para proteger a la familia, emitiendo declaraciones firmes de que no habría entrevistas, que Mateo era un menor que merecía vivir su vida sin ser tratado como celebridad. Eventualmente la atención mediática había disminuido, moviéndose a la siguiente historia sensacional, permitiendo que la familia Reyes recuperara algo de normalidad. La escuela había sido difícil al principio. Algunos compañeros habían sido amables, impresionados por lo que Mateo había hecho, tratándolo con admiración nueva, pero otros habían sido crueles, celosos del cambio en sus circunstancias, acusándolo de venderse o de pensar que ahora era mejor que ellos. Mateo había tenido que aprender a navegar estas dinámicas sociales complejas, manteniendo su humildad mientras también defendía su derecho a aceptar la ayuda que se le ofrecía. Pero a través de todo, la amistad entre Mateo y Ricardo había permanecido constante y genuina. No era una relación de patrón y beneficiario, como algunos cínicos habían sugerido. Era algo más profundo, forjado en las circunstancias extraordinarias que habían compartido. Cada semana, sin falta, Ricardo visitaba a la familia Reyes para una cena simple. A veces traía comida de restaurantes buenos, pero más frecuentemente comía lo que Laura preparaba, enchiladas o pozole, o los frijoles simples que ella sabía cocinar tan bien. Durante estas cenas hablaban de todo y nada. Ricardo compartía historias de sus desafíos dirigiendo la empresa, las decisiones difíciles que tenía que tomar, la forma en que estaba tratando de transformar la cultura corporativa. Mateo hablaba de la escuela, de sus sueños de algún día estudiar derecho y ayudar a gente que enfrentaba injusticias. Laura compartía su perspectiva sobre criar hijos en un mundo que a menudo parecía diseñado para mantener a los pobres pobres. Carlos y Sofía simplemente disfrutaban tener una figura paterna en sus vidas, alguien que prestaba atención genuina a sus intereses y sueños. Hubo un momento particularmente emotivo cuando Ricardo les contó sobre su decisión de visitar a Ernesto en el arresto domiciliario donde cumplía su sentencia. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, admitió Ricardo, su voz quebrándose ligeramente. Verlo ahí en esa casa con monitores de tobillo, perdiendo peso cada día, sabiendo que le quedan semanas, no meses. Pero necesitaba hacerlo, necesitaba decirle que lo perdonaba. ¿Y lo perdonaste realmente?, preguntó Laura gentilmente, siempre la voz de sabiduría emocional en estas conversaciones. Ricardo consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No olvido lo que hizo, dijo finalmente. Las heridas que causó, tanto físicas como emocionales, siempre estarán ahí. Pero cargando odio y resentimiento solo me lastima a mí, no a él. Elena me enseñó eso antes de que falleciera. Me dijo que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en amargura. Entonces, sí, lo perdoné. No por él, sino por mí mismo. Mateo escuchaba estas conversaciones con atención profunda, absorbiendo lecciones sobre humanidad, compasión y el poder del perdón que ningún salón de clases podría enseñarle. Estaba aprendiendo que el mundo no era blanco y negro, que incluso las personas que hacían cosas terribles tenían historias complejas y motivaciones comprensibles, que la justicia real siempre necesitaba estar balanceada con misericordia. El fideicomiso educativo que Ricardo había establecido para Mateo y sus hermanos estaba creciendo con inversiones cuidadosas. Había suficiente dinero asegurado para garantizar universidad completa para los 3 niños, incluyendo estudios de posgrado si decidían seguir ese camino. Pero más importante que el dinero era el acceso a oportunidades. Ricardo se aseguró de que Mateo tuviera tutoría en las materias que encontraba difíciles, que tuviera exposición a diferentes campos profesionales a través de visitas y pasantías,
que conociera a personas que pudieran expandir su visión de lo que era posible para su futuro. Una tarde, casi exactamente 6 meses después de aquella mañana fría, cuando Mateo había encontrado a Ricardo en el arroyo, el empresario invitó a la familia completa a su oficina renovada en Distribuidora Villalobos. Había algo especial que quería mostrarles, algo en lo que había estado trabajando en secreto durante semanas. Cuando entraron a la sala de conferencias principal, encontraron las paredes cubiertas con planos arquitectónicos y renderizados de computadora. Era un proyecto de construcción, un edificio grande y hermoso, con espacios abiertos y luz natural abundante. ¿Qué es?, preguntó Laura, estudiando los diseños con curiosidad. Es la Fundación Elena Villalobos, explicó Ricardo, su voz cargada de emoción y orgullo. ¿Recuerdan que les conté sobre el testamento secreto de mi esposa, cómo había establecido una fundación con 40% de las acciones de la empresa? Bueno, esa fundación ahora tiene recursos sustanciales y he decidido usar esos recursos para construir algo significativo. Un centro comunitario para familias de bajos ingresos en Guadalajara. Continuó explicando la visión. El centro ofrecería programas educativos gratuitos para niños y adultos, clínicas de salud subsidiadas, asesoría laboral, clases de capacitación vocacional, cuidado infantil asequible, todo diseñado para dar a familias como la de Mateo las herramientas y oportunidades que necesitaban para salir de la pobreza. Y quiero que ustedes sean parte de esto, dijo Ricardo, mirando directamente a Laura y Mateo. Laura, me gustaría que consideraras dirigir el programa de desarrollo comunitario. Tu experiencia viviendo y trabajando en estos barrios te da una perspectiva que ningún administrador educado en universidad podría tener. Y Mateo, cuando seas mayor, si decides estudiar Derecho como planeas, me gustaría que consideraras trabajar con la Fundación proporcionando servicios legales gratuitos a familias que no pueden pagar representación. Laura tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es demasiado, Ricardo», susurró. «No merezco todo esto». «Te mereces esto y más», respondió Ricardo firmemente. «Criaste a un hijo que salvó mi vida cuando no tenía ninguna razón para hacerlo, excepto que tú le enseñaste compasión y valor. Si ese no es mérito, no sé qué lo es». Los meses siguientes vieron la construcción del Centro Comunitario Fundación Elena Villalobos, un proceso que Mateo siguió con fascinación. Visitaba el sitio de construcción regularmente, observando cómo los planos se convertían en realidad, preguntando a los trabajadores sobre su oficio, aprendiendo cómo los edificios se levantaban del suelo. Le recordaba de cierta forma a esa construcción abandonada donde había escondido a Ricardo, excepto que este edificio estaba lleno de esperanza y propósito en lugar de estar marcado por desesperación y escondite. Cuando finalmente llegó el momento de la inauguración del centro, casi un año después de aquella mañana fatídica en el arroyo, la ceremonia fue sencilla, pero profundamente significativa. No hubo políticos dando discursos vacíos o cortes de listón con tijeras gigantes. En cambio, Ricardo simplemente abrió las puertas y invitó a la comunidad a entrar, a explorar los espacios que habían sido creados específicamente pensando en sus necesidades. Hubo salones de clase llenos de libros y computadoras. Había un gimnasio donde los niños podían jugar deportes organizados. Había oficinas donde trabajadores sociales y consejeros estarían disponibles para ayudar con todo, desde solicitudes de empleo hasta problemas familiares. Había una clínica médica pequeña donde doctores y enfermeras donarían su tiempo para proporcionar chequeos básicos y tratamientos. Y en el centro de todo, había un mural enorme pintado por artistas locales, mostrando escenas de la comunidad, de familias trabajando juntas, de niños jugando y aprendiendo y soñando con futuros mejores. En la esquina inferior del mural, casi escondida entre las otras figuras, había la imagen de un niño pequeño alcanzando su mano para ayudar a un hombre caído. No era obviamente Mateo y Ricardo, pero todos los que conocían la historia lo reconocían por lo que era. Un recordatorio de que a veces los héroes no usan capas ni tienen superpoderes. A veces
Son solo niños ordinarios que hacen la elección extraordinaria de ayudar cuando sería más fácil alejarse. Ricardo dio un discurso breve en la inauguración, uno que Mateo nunca olvidaría. Hace un año, dijo, casi perdí todo. Mi empresa, mi fortuna, mi vida. Fui traicionado por alguien en quien confiaba, golpeado y dejado para que falleciera en un arroyo frío. Debería haber sido el fin de mi historia. Pero no lo fue, porque un niño de 10 años me encontró y decidió que mi vida valía la pena salvar, incluso cuando no sabía quién era yo o si podría recompensarlo de alguna forma. Hizo una pausa, su mirada encontrando a Mateo entre la multitud. Ese niño me enseñó algo que había olvidado durante años, de construir mi imperio empresarial. Me enseñó que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias o propiedades o acciones de empresas. Se mide en las conexiones que hacemos, en la compasión que mostramos, en la disposición de ayudar a otros incluso cuando es inconveniente o arriesgado. Este centro, esta fundación, es mi intento de honrar esa lección. Es mi forma de pagar hacia adelante la bondad que me fue mostrada cuando más lo necesitaba. La multitud aplaudió, pero Ricardo levantó su mano para silencio. Hay una última cosa que quiero hacer hoy, continuó. Mateo Reyes Montoya, ¿puedes venir aquí, por favor? Mateo, ahora de 11 años y un poco más alto que había sido un año atrás, pero todavía reconociblemente el mismo niño de ojos grandes y determinación férrea, caminó hacia adelante, sintiéndose repentinamente cohibido por toda la atención. Ricardo sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó. «Esto es un contrato», explicó. «Un acuerdo formal haciéndote el primer miembro del comité asesor juvenil de esta fundación. Tu trabajo será asegurarte de que nunca perdamos de vista para quién es realmente este lugar. Asegurarte de que los programas que ofrecemos realmente satisfagan las necesidades de la comunidad, no solo lo que los adultos piensan que la comunidad necesita. Porque tú entiendes mejor que nadie aquí lo que es crecer con muy poco, pero soñar con mucho». Mateo abrió el sobre con manos temblorosas y encontró no solo un contrato, sino también una carta escrita a mano de Ricardo. La carta expresaba gratitud, sí, pero más que eso, expresaba respeto genuino y afecto por el niño que había salvado su vida y en muchas formas su alma. La guardó cuidadosamente, sabiendo que la atesoraría por el resto de su vida. Los meses y años que siguieron trajeron sus propios desafíos y triunfos. La Fundación Elena Villalobos se convirtió en un modelo para otros centros comunitarios en toda la ciudad. Laura resultó ser una administradora natural, su experiencia vivida dándole insights que ningún grado universitario podría proporcionar. Carlos y Sofía florecieron en su nuevo ambiente, convirtiéndose en estudiantes excelentes con sueños propios de algún día retribuir a su comunidad de la forma en que les había sido ayudado. Y Mateo continuó creciendo y aprendiendo, manteniendo los valores que su madre le había enseñado, incluso cuando sus circunstancias cambiaron dramáticamente. Nunca olvidó de dónde venía, nunca perdió su empatía por aquellos todavía luchando en la pobreza. Cuando otros niños en su nueva escuela se burlaban de estudiantes más pobres, él era el primero en defenderlos. Cuando veía injusticia, la nombraba, sin importar qué tan incómodo hacía a otros. Se había convertido en exactamente el tipo de joven que el mundo necesitaba. Alguien que combinaba privilegio con conciencia, que entendía que con oportunidad venía responsabilidad. En cuanto a Ernesto, pasó sus últimos meses en paz relativa bajo arresto domiciliario. Ricardo lo visitó regularmente, y aunque nunca recuperaron completamente la cercanía que habían tenido cuando eran jóvenes, encontraron una forma de reconciliación que permitió que ambos encontraran algo de cierre. Cuando Ernesto finalmente falleció, Ricardo lloró genuinamente, no por el hombre en que su hermano se había convertido, sino por el niño que había sido, por el potencial que nunca se había realizado completamente, por los caminos no tomados que podrían haber llevado a una historia completamente diferente. La esposa e hijos de Ernesto fueron cuidados como Ricardo había prometido. No recibieron la fortuna masiva que Ernesto había tratado de robar, pero recibieron suficiente para vivir cómodamente, para que los niños asistieran a buenas escuelas, para que nunca tuvieran que preocuparse por necesidades básicas. Y con el tiempo,
Cuando fueron mayores, Ricardo les contó la historia completa de lo que su padre había hecho y por qué, no para avergonzarlos, sino para enseñarles las lecciones que su padre había aprendido demasiado tarde sobre codicia, desesperación y las consecuencias de las elecciones que hacemos. Años más tarde, cuando Mateo finalmente se graduara de la escuela de Derecho como el mejor de su clase, una de las primeras cosas que haría sería regresar a ese arroyo donde todo había comenzado. Se pararía en la orilla, mirando el agua corriendo sobre las mismas piedras, donde una vez había encontrado a un hombre herido, y reflexionaría sobre el viaje extraordinario que había comenzado en ese momento. Pensaría sobre cómo una sola decisión, una sola elección de ayudar en lugar de alejarse, había cambiado no solo 2 vidas, sino muchas más en ondas expansivas de transformación, y se daría cuenta de que esa mañana fría hace tantos años, cuando un niño pobre había encontrado a un millonario caído, ambos habían sido salvados. Ricardo había sido salvado de la traición y el abandono físico, pero Mateo había sido salvado de una vida de oportunidades limitadas, de potencial sin realizar, de sueños que nunca se harían realidad. Habían salvado el uno al otro y al hacerlo, habían demostrado una verdad fundamental sobre la humanidad que a menudo se olvida en un mundo obsesionado con riqueza y estatus. Que al final, no importa cuánto dinero tengas o de dónde vengas, lo que verdaderamente importa es la disposición de extender tu mano a alguien que ha caído, de ver la humanidad en otros incluso cuando es difícil, de elegir compasión sobre indiferencia. Esa es la lección que un niño de 10 años había enseñado a un empresario de 58, y era una lección que ambos llevarían consigo por el resto de sus vidas. La historia de Mateo y Ricardo se convirtió en leyenda local, contada y recontada en los barrios de Guadalajara, evolucionando con cada narración, pero siempre manteniendo su esencia central. Se convirtió en la historia que los padres contaban a sus hijos sobre la importancia de ayudar a otros. Se convirtió en la historia que los maestros usaban para enseñar sobre carácter y valentía. Se convirtió en la historia que demostraba que los héroes pueden venir de cualquier lugar, que la grandeza no requiere riqueza, solo corazón. Y en el corazón del Centro Comunitario Fundación Elena Villalobos, en una placa discreta que la mayoría de los visitantes pasaban sin notar, había palabras grabadas que capturaban la esencia de todo lo que había sucedido. Palabras elegidas por Ricardo pero aprobadas por Mateo. Palabras que honraban no solo su historia, sino la de todos los que encontraban en sí mismos la valentía de hacer la diferencia. En las aguas más frías, en los momentos más oscuros, una sola mano extendida puede cambiar el curso de una vida. Nunca subestimes el poder de la compasión, porque en salvar a otro, a menudo nos salvamos a nosotros mismos. Esas palabras permanecieron ahí, un recordatorio silencioso de que en un mundo que a menudo parecía cruel e injusto, todavía había bondad, todavía había esperanza, todavía había gente dispuesta a arriesgar algo de sí mismos para ayudar a un extraño. Y mientras ese espíritu persistiera, mientras niños como Mateo siguieran eligiendo compasión sobre indiferencia, habría siempre razón para creer en la posibilidad de un mañana mejor. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mateo y Ricardo los haya conmovido profundamente. Una historia de compasión, valentía y redención que nos recuerda que los verdaderos héroes pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Si esta historia tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día traemos historias únicas que exploran las complejidades del espíritu humano, las conexiones que nos transforman y el poder de elegir la bondad, incluso en los momentos más difíciles. Los invitamos a explorar más historias cautivadoras en nuestra lista de reproducción especial, donde encontrarán más relatos que celebran la resiliencia, la justicia y el amor. Déjenos saber en los comentarios qué parte de esta historia los impactó más y qué lecciones llevarán consigo en sus propias vidas. Hasta la próxima historia. Recuerden que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida con un simple acto de compasión. Los esperamos en los comentarios.